Yo cuando me inicié, cuando vi algunos vídeos y quise buscar información sobre qué era el parkour, no había nada realmente, no había absolutamente nada. Privar a alguien de poder saltar en la calle a mí me parece... Es como prohibirse correr. Un delito. Sí, tal cual. Es como prohibir correr. Al fin y al cabo es otro deporte. Tengo una pista de atletismo, ¿por qué va a correr la gente en la calle? Me interesa que vengan a correr a mi centro. Fíjate, Peñota, que es una plaza sin tránsito, que no tiene absolutamente nada. Pero había tanta concentración de personas que la policía no solo nos echó de la plaza, sino que luego nos perseguía también. A ver dónde se van a meter estos tíos, que somos pacíficos, es decir... Sí, que cualquiera diría que íbamos a hacer cualquier cosa. Activaron... Escapabais haciendo parkour. No he escapado, digo, sí, persígueme a donde quieras, pero dices, joder. Hola a todos, sean todos bienvenidos a nuestro podcast. El día de hoy tenemos a un invitado muy especial y bueno, preséntate, ¿cómo te llamas? Buenas, soy Aritz y es un placer que me hayáis invitado a pasar un ratito con vosotros. La verdad, estamos muy orgullosos de tenerte hoy por aquí. Yo creo que vamos a tener una conversación súper interesante. Y bueno, vamos un poco con el tema del parkour, ¿no? A ver cómo funciona un poco esto. Andri, cuéntanos un poquitín. ¿Qué querías preguntar tú por aquí? A ver, Aris, una pregunta. ¿A qué te dedicas? Yo de profesión soy maestro. Soy maestro de educación primaria y bueno, me especialicé en educación física. Y aparte, pues bueno, llevo unos cuantos años ya compaginando mis estudios y trabajo con la práctica del parkour. Ya no sé cuántos años llevo de parkour, ya más de 15 por lo menos, wow. Entonces ya son unos cuantos años y he vivido un poco pues desde los inicios en el País Vasco hasta ya pues el auge que ha tenido en estos últimos años. ¿Y cuando tú empezaste a hacer parkour, ya era algo conocido o era un deporte que todavía estaba pues en desarrollo? No, era algo que estaba muy aún por conocer. Venía de Francia, fíjate que cuando empezamos a conocer el parkour aquí en España, pues llegaría por el 2004 o 2008, fue un poco el inicio. Y fijaros que en Francia ya había comenzado en los años 80, es decir, que no era algo nuevo, pero bueno, llegó un poco más tarde a España y llegó pues a través de las películas de Yamakasi y algunos vídeos que se colgaron en la nueva plataforma de compartir vídeos llamada YouTube, en los primeros inicios. Entonces pues llegó a España un poco a través de esos vídeos y así es como yo, por ejemplo, conocí el parkour. Sí. O sea, que eres uno de los primeros. Soy uno de los pioneros de Bilbao, sí. En el País Vasco, ya en Irún, había otro chico también, Dani, que ya empezó a practicar parkour y llevaba un par de años más que nosotros. Pero yo cuando me inicié, cuando vi algunos vídeos y quise buscar información sobre qué era el parkour, no había nada realmente, no había absolutamente nada. Y tuve la suerte de coincidir con algunos chicos de la ciudad que también estaban empezando y ahí pues empezamos a formar lo que sería la primera comunidad de parkour de Bilbao, sí. Wow. Claro, es que yo, por ejemplo, cuando era más pequeño y empecé a entrenar, me acuerdo que empecé con vosotros, de hecho, en una quedada que hubo en Peñota, o no me acuerdo si era RT o unas clases de... Sí, un entrenamiento o algún taller o alguna quedada. Me parece que fue taller. Que bueno, yo empecé gracias a Edilson, no sé si te acuerdas de él. Sí, recuerdo, han pasado años, pero han pasado años, sí. Y joder, yo por ejemplo lo viví de una manera que al fin y al cabo pues ya había muchas más facilidades, estabais vosotros enseñando y la verdad que, hombre, eso se agradecería. Yo lo que no me puedo imaginar, si no hay nadie, como por ejemplo cuando empezaste tú, que no había casi nadie o prácticamente nadie entrenando así como por la zona, ¿Cómo empezaste pues a aprender un poco las técnicas, a saber recepcionar, por ejemplo? O sea, no sé si me explico. Yo es algo que me he preguntado muchas veces, porque sí es verdad que las facilidades que hay ahora no estaban antes. Entonces es otra forma de aprender también. Información había que buscarla, ¿de acuerdo? Pero muchas veces era a través de vídeos, de qué movimiento ha hecho esta persona en un vídeo, voy a intentar imitarlo. Claro. Pero claro, eso no se aprende. Tú en los vídeos ves el resultado de un entrenamiento bastante intenso. Claro. Entonces, claro, no sabes realmente la profundidad o lo que hay detrás de esos saltos. Requieren un entrenamiento bastante constante y, claro, ver la finalidad sin especificar la técnica de cómo tengo que llegar, pues se puede perder mucha información. Entonces, ¿cómo tengo que saltar? ¿Cómo tengo que llegar a un muro? Pues te tienes que fijar muy bien si tienes que llegar a qué parte del muro, cuánto tienes que flexionar. Claro, eso no se explica en un vídeo. Claro. Y luego, claro, cuando llevas un salto a lo máximo, muchas veces lo haces con una técnica perfecta y otras veces
aunque esos practicantes de esos vídeos conozcan muy bien la técnica, muchas veces no se ejecuta correctamente. Entonces, claro, ¿cómo sabes si una técnica está bien hecha o no está bien hecha? Pues te quedas con lo visual, con el salto en sí. Y claro, es muy difícil de aprender, es un aprendizaje de ensayo y error. Claro. Y no es lo recomendable, claro. Lo más recomendable es un experto, alguien que conozca la práctica y te pueda enseñar, pues como hoy en día. Claro. De esa manera. Esa es la manera recomendada para aprender, no la nuestra, que empezamos sin ningún tipo de información. Claro, la información que veíamos, ¿no? Eso es, de manera autodidacta, compartir con practicantes de otras ciudades. Mira, yo hago este movimiento y lo hago así, compartir su experiencia. Entonces se transmitía un poco de esa manera. Muy diferente a lo que se hizo como un poco. Hay que tener mucha valentía, ¿verdad? Hay que tener, sí, la palabra es valor. En ese momento la palabra es valor. La palabra es valentía y atrevimiento también. Y sí, siempre con prudencia, pero sí, la verdad es. ¿Qué diferencia hay, por ejemplo, entre hacer un salto con una buena técnica y un salto con una mala técnica? O sea, ¿en qué podemos notar nosotros esa diferencia en cuanto a la técnica? Claro, cómo la aprendes y quién te la puede enseñar, exactamente. Ahora hay mucha información, realmente ya pues hay mucha ciencia detrás. Entonces, claro, tú, por ejemplo, ¿cuánto flexionas? Imagínate una recepción, caes de arriba a abajo, un salto. ¿Cuánto flexionas las piernas? Flexionas hasta abajo, cortas pues de manera gimnástica el salto para que quede estético y no flexionas, sino que te quedas como estirado. Claro. ¿Cuánto exactamente? Pues bueno, eso ya tienes que llevar a la ciencia. Pues te dice, ¿cuánto tienes que flexionar? Hasta 90 grados, no pasar de 90 grados. Claro, no siempre se consigue, porque un salto puede ser intenso y tú no tienes por qué, sabiendo que tienes que flexionar hasta 90 grados o bajar un poquito de 90 grados, no siempre tienes la capacidad de hacerlo y puedes bajar un poquito más. Bueno, no pasa nada. Lo malo es cuando eso se repite. Cuando eso ya se repite, pues puede llegar a una lesión. Claro, puede llegar a lesiones, ¿no? Y claro, luego al fin y al cabo eso lo notamos incluso en nuestro día a día, ¿no? Exacto. Entonces lo más importante, como en todas las prácticas o deportes, es tener una buena técnica. Es la base de toda disciplina, ¿no? Claro. Para sobre todo la frase que tenemos nosotros en parkour, que es ser y durar. Es decir, que durar. Sobre todo yo me quedo con lo de durar. O sea, entrena bien, entrena con cabeza, pues para mantenerlo durante el tiempo. Pero no sirve nada entrenar 5 años a máxima intensidad y empezar a lesionarte o a acarrear lesiones, pequeñas lesiones de antes que luego empiezan a salir. Pues articulaciones, claro, eso no tiene mucho sentido tampoco. Claro. Y no estamos concienciados tampoco, porque en cualquier otro deporte pues pasa lo mismo. O sea, los jugadores profesionales, ¿a qué edad se jubilan? Pues se jubilan a los 30 y pocos porque ya han estado en un rendimiento que ya el cuerpo lo tienen destruido ya. Claro. Entonces, claro, nosotros decidimos cuánto queremos durar también. Si queremos mantenernos con 70 años y poder seguir caminando, saliendo a correr, o vivir el momento y a los 30, 40 ya caminar, con suerte. Entonces, depende un poco de cada uno también, ¿eh? ¿Tú crees que haciendo este tipo de deportes llegas a una edad avanzada, en plan teniendo buen rendimiento, o es algo que te llegas a una edad avanzada y pues te ves perjudicado después de tantos saltos, de tanto esfuerzo? Yo espero llegar a bastante edad y tener todavía capacidad para poder saltar. Seguramente no al mismo nivel o con la misma intensidad que cuando tienes 18, 20 años, pero no dejar de moverme nunca. Y claro, depende cómo practiques, porque si desglosamos un poco el parkour, pues lo más así peligroso es el impacto. Es una actividad de impacto si lo practicas, si trabajas el impacto, porque puedes trabajar el parkour en movimiento, escalada y tener otros tipos de metodología que no sean tanto impacto. Pero ahí no habría tanto problema. A mí la máxima preocupación mía es el impacto de las articulaciones, y para eso requiere una buena armadura, es decir, trabajar bien el cuerpo. ¿Y es importante, por ejemplo, llevar zapatillas preparadas para eso, o crees que se puede hacer con cualquiera con tal de tener la técnica? Pues de hecho, lo ideal sería practicar este tipo de prácticas pues descalzo. Sería como el cuerpo de manera natural, sin ningún tipo de calzado, que al final el calzado pues es algo que te colocas para cubrir una necesidad, por ejemplo, pues para que el pie me amortigue más.
Entonces, siempre nosotros, para elegir zapatillas, porque es algo habitual, nosotros entrenamos con zapatillas en la calle, porque en la ciudad hay de todo. Entonces, entras con zapatillas y, claro, luego entra, ¿cuál es el grosor de la zapatilla? ¿Cómo tiene que ser la suela? Pues bueno, pues adherencia, goma, para que dure, pues una sola pieza. Claro, la almohadilla, ¿cómo tiene que ser? Pues claro, cuanto más tú te pones unos tancos así, unas gomas así, y dices, joder, voy a saltar 5 metros, porque total voy a caer sobre una colchoneta. Claro. Claro, caes, te amortigua lo que te amortigua, pero es mejor no depender tanto de eso, sino depender de una técnica y de tu estado físico. Yo cuando, por ejemplo, entrenaba así de forma más seria, ahora miraba, por ejemplo, mogollón las zapatillas, porque sí que había como cierta moda, ¿no? Que siempre los traceurs llevaban como cierto tipo de zapatillas, ¿no? Sí. Y claro, yo siempre he tenido como un poco esa duda, ¿no? De decir, guau, ¿qué zapatilla será la mejor para entrenar? ¿Hay realmente alguna zapatilla que tú digas, esa zapatilla en concreto te va a ayudar, por ejemplo, a la hora de realizar una precisión o...? No, la zapatilla es indiferente, la zapatilla. Siempre, pues eso, lo que hemos comentado, ¿no? Un poco, pues que reúnan esas condiciones. Una suela que no sea ni demasiado gruesa, ni tampoco demasiado fina, pues si trabajas impacto sobre todo, para ayudar un poquito al pie. Desde luego, sí es verdad que si es de goma, pues en algunos elementos de la ciudad, barandillas, pues agarra mejor. Barandillas y paredes. Muros, pues tampoco tanto, pero bueno, el ladrillo, depende del elemento también. Pero sí, lo más recomendable, una suela de goma, que no sea de caucho como algunos modelos, pues tienen caucho, ese caucho resbala. Claro. Te resbalas caminando. No, si vas en el metro por las escaleras mecánicas, te metes y está mojado, que ha llovido, te resbalas. Siempre es recomendable goma para todo. Y goma, y si es de una sola pieza, no sé, claro, al recibir impactos y rozaduras, pues no se terminan despegando si es de varias piezas. Eso es, entonces si es de una sola pieza, estupendo. Goma de una sola pieza y almohadilla, pues prudente. Vamos, unas zapatillas normales. Sí. Cambiándote un poquitín de tema, a mí me gustaría preguntarte qué impacto ha tenido el parkour en tu vida o qué ha cambiado el parkour en tu vida. Pues son los valores un poco lo que te pueden aportar o qué te puede aportar el valor a tu vida. Pues habilidades no solo físicas, sino también a nivel psicológico, a nivel mental. Algunas destrezas, la constancia, la determinación son claves para eso. Porque al final, si nos ponemos de una manera poética, ¿en qué consiste el parkour? En resumidas cuentas, superar obstáculos. Entonces, nosotros en parkour, en la práctica en sí, vemos obstáculos físicos. Una pared, voy a subir esa pared, ¿vale? ¿Qué pasa si no lo consigo? Pues que sigo entrenando, sigo intentándolo hasta conseguirlo, ¿vale? Si eso lo trasladamos al día a día, tengo un proyecto, ¿qué tengo que hacer para conseguirlo? Me esfuerzo, aprendo, no sé hacerlo, pues tengo que formarme hasta superarlo. Es decir, es un poco, pues eso, sigue esa metáfora de la vida y eso a mí me ha aportado mucho, sobre todo a la hora de llevar a cabo proyectos, buscar un poco la excelencia de esos proyectos, de decir, voy a sacar un proyecto adelante, pero no de cualquier manera, sino que lo voy a hacer bien y lo voy a conseguir, ¿de acuerdo? No me voy a rendir. Claro, al igual que has conseguido, por ejemplo, muchos saltos que en su día ni te imaginas hacerlos, exacto, ahora vas a conseguir ese proyecto que tienes entre manos, ¿no? Exacto, proyectos presentes, futuros y todo lo que se pueda por delante. O sea, que podríamos decir que esta disciplina también te ayuda por supuesto, para el tema de hacer proyectos. Aumenta la confianza contigo mismo. Sí, exactamente. Barreras mentales, sobre todo, a mí me parece una locura. Yo cuando conseguía hacer saltos que veía gente que era mejor que yo, rollo entrenando, ¿no? Que hacía, era una locura, una satisfacción enorme. Hay mucho nivel además ahora, también. Sí. A mí el parkour siempre me ha parecido un deporte muy interesante, pero yo nunca me he atrevido a hacerlo, pero por miedo, por miedo a caerme, ¿sabes? En plan, todo lo que tiene que pasar una persona que hace eso. Y yo cuando conocí a Javi, por ejemplo, él hacía parkour y a mí él y su hermano me intentaron pues animar, práctica. Claro, me intentaron animar a que yo hiciera y yo lo intentaba, pero para ese momento estaba más gordito y tampoco podía con mi peso. Entonces, bueno, al final nunca lo continué, pero sí es algo que me gustaría hacer. Me gustaría aprender a hacer parkour. Es ponerse poco a poco. Al final son habilidades que usas en el día a día. Dices saltar, correr, saltar y escalar. Pues son cosas que en el día a día
que en algún momento te va a tocar hacer en algo. Sí, Entonces, incluso te pueden ayudar a salir de alguna situación un poco peligrosa, ¿no? Sí, nosotros siempre nos enfocamos un poco, pues te prepara para situaciones de peligro, pero yo lo veo en el día a día. O sea, yo en el día a día, cuando necesitas, vas por el monte, hay un charco, pues o lo pisas, o te pinchas por las zarzas, o das un pequeño saltito. Eso es. Claro, depende de si sabes o no, pues tienes más riesgo a resbalarte o a hacerlo bien. Claro. Pues hombre, es así. O si te caes en la calle, que te puedes tropezar y te puedes caer. Pues no es lo mismo alguien que sabe rodar o sabe caer que alguien que no. Claro. O sea, depende que te caigas y no te pase nada porque caes bien, o depende que te caigas y te rompas un codo porque has caído así mal con el codo. Pues claro. Un poco depende de eso. Sí, de hecho tengo un estudio pendiente en primaria, dotar de habilidades de caída para prevenir también accidentes. Wow. Lo tengo ahí en marcha. Wow, eso tiene que estar muy interesante. Tengo en marcha ahí, sí, para ver el nivel el índice de accidentes, pero claro, hay que tomar muchas muestras de ello. Wow. Es difícil. Me puedo imaginar, eso tiene que tener un currículo detrás. Tiene trabajo de recoger datos y esfuerzo, pero sí es interesante, ¿eh? Niños que tengan habilidades de caer, de cómo caer, y frente a niños y niñas que no los tengan. Por ejemplo, también tengo un poco de duda con el tema de rodar, ¿no? Porque es una cosa que, yo al principio la veía súper estética, me encantaba rodar, o sea, yo era como, quiero aprender a hacer eso, aprendí a rodar. Sí. Pero luego, por ejemplo, cuando lo llevaba a la práctica, seguramente sea porque todavía no tenía la experiencia adecuada, a veces incluso me sentaba peor rodar que recepcionarlo flexionando las rodillas y poniendo las manos en el suelo, por ejemplo. Sí, eso es cuestión de técnica, es cuestión de la técnica, de cómo ruedes. Claro, de saber cómo proporcionar el peso, ¿no? De cómo rodar, en qué momento. Entonces, claro, si caes de una altura, siempre es recomendable rodar. Es decir, si no ruedas, pues mantienes la fuerza, el impacto cae en las piernas y brazos, y flexionas también con los brazos, depende un poco de eso. Pero siempre es recomendable rodar. Claro, si tienes una mala técnica, pues te puedes hacer un poco de daño en el omóplato, en la cintura también, al dar la vuelta. Pero mira, para ese ejemplo, yo siempre en Peñota, además, que lo conocerás muy bien, hicimos, alguna vez que hemos hecho recorridos, tanto de subida como de bajada, sobre todo al bajar, hay 3 momentos que tienen impacto. Bueno, pues hicimos un 5x5, que es 5 recorridos 5 veces. Entonces, en uno de los recorridos eran bajadas. Y los 2 primeros hice sin rodar, porque no tenía tampoco, tienes que rodar obligatoriamente. Claro. Pero al acabar cada uno de ellos dices, tengo las piernas que me van a explotar de cansancio. Y en los otros 3 rodé. O sea, utilicé la rodada y dices, podría hacerlo 10 veces más. Es decir, que el cuerpo sufre menos si tienes una técnica de rodada, sobre todo para alturas grandes. Sí. Wow. Y sí, estupendo. Yo te recomiendo rodar, ¿eh? Hay practicantes que todavía llevan 15 años practicando parkour y no ruedan. Tío, rueda, o sea que te puedes saltar 4 metros de altura y aguantarlo todo con las piernas. Y dices, rueda de vez en cuando, tío. No, es que no me siento tan a gusto. Dices, pruébalo, que tus piernas te lo van a agradecer. Empieza de cero, o sea, no pasa nada, no te avergüences. Es una técnica que no has desarrollado. Ponte con ello, o sea, tío. Claro, y luego también que eso debe ser súper malo para las rodillas, ¿sabes? Es súper malo, sí. Desde tanta altura, caer y no rodar, tiene que ser horrible. Claro, si tienes un buen entrenamiento, pues te aguantan las rodillas, pero claro, si justo andas ahí, pues también te puedes lesionar. Claro. O desgastar, simplemente, que es importante también. Y una pregunta, ¿qué te inspiró a fundar una comunidad de parkour? Pues mira, aquí en Bilbao, es una anécdota curiosa, porque nosotros cuando empezamos en parkour nos dije, claro, queríamos también en Bilbao, que es una ciudad donde hay años que llueve igual 3 meses de continuo, ya no es tan habitual, pero hace 10 años yo recuerdo 3 meses lloviendo en Bilbao sin parar. Entonces, claro, para la práctica del parkour, pues buscamos un sitio en ese momento para poder estar un poco protegidos, ¿no? Y uno de los sitios que encontramos fue un polideportivo de Bilbao. Entonces intentamos, entrar, alquilarlo, y lo que nos comentaron es que solo se alquilaban a asociaciones.
Es decir, que no alquilaban a grupos privados, clubs o asociaciones. Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues montar una asociación. Entonces, la primera asociación fue un poco a raíz de esa necesidad de poder ofrecer a los practicantes de parkour en Bilbao un sitio donde poder practicarlo, sobre todo en esas fechas. A raíz de eso, pues bueno, luego empezamos también con el tema de difusión. Había muchas personas que querían aprender parkour y una de las maneras de hacerlo pues era enseñándoles, pero de manera un poco organizada. Al final no éramos más que un grupo de chavales que practicaban parkour, éramos un grupo de amigos. Entonces, para llevarlo a un poco organización un poco más seria, fue donde fundamos la segunda asociación, que ya tenía otros fines diferentes a la primera. Estaba Euskal Parkour para ese tema de pues alquilar un espacio, y luego se fundó Parkour Bilbao para el tema de la difusión, para llevar a la práctica pues a todo el público. Y a partir de ahí pues salieron un montón de proyectos que además están en la página web, porque tenemos ahí un historial de talleres, eventos que hemos tenido, exhibiciones, está ahí recogido con total transparencia, y salió un poquito para eso. Entonces, eso yo creo que ha ayudado bastante a las nuevas generaciones de aprender de una manera sana, no como hicimos nosotros al comienzo, de ensayo y error viendo vídeos, sino ya pues bueno, practicantes que ya llevaban unos cuantos años, que podían compartir su experiencia, y nada, y fue pues estupendo, la verdad. La asociación sigue activa y sigue en pleno funcionamiento, por supuesto. Yo de hecho cuando empecé con vosotros, de hecho. Eso es ahí con los talleres. Es la mejor manera. Sí. La verdad que fue increíble, o sea, para toda la gente que esté viendo este podcast es totalmente recomendable, o sea, 100%. Yo de hecho empecé así y yo llegué a tener un nivel muy bueno. Sí que es verdad que luego lo dejé durante un buen tiempo. Estuve un mogollón de tiempo sin entrenar, por lo menos año y medio, una cosita así. Luego volví a tocar un poco los muros y tal, no tanto, y hasta el día de hoy ya no me mantengo como antes de ir a entrenar de diario, pero es algo muy bonito y sobre todo que satisface mucho a la hora de terminar el entrenamiento, ¿no? Te sientes como muy realizado. Sí, es una práctica que además nunca se pierde, porque tú en el día a día tú puedes entrenar en cualquier sitio. Es decir, estás en una plaza, estás en un parque, voy a ponerme a hacer este salto, en todos los sitios, en todos los sitios. Cualquier cosa. Entonces eso es está muy gratificante. Y yo estoy muy contento con la labor que han hecho mis compañeros también en la asociación. Estoy muy contento, pues porque veo que hemos ayudado a muchas personas. Y, joder, esas personas, uno de nuestros objetivos no es darles solo talleres o que vengan a nuestras clases y obtener un beneficio, no, para nada. Nuestro objetivo principal es que estos niños, porque empiezan con 8 años, ya empiezan en clases, empiezan en talleres y poco a poco van adquiriendo habilidades, destrezas, y nuestro objetivo final es integrarles a la comunidad de parkour. Es decir, que cuando tengan 14, 15 años y ya tengan un poco más de autonomía para poder desplazarse, pues medios de transporte, y los fines de semana quedar con diferentes practicantes en un sitio, en una plaza, en otra, pues darles esa madurez y ese poder, ¿no?, para hacerlo, integrarles a la comunidad y que ellos puedan practicar ya de manera autodidacta, con una base firme, y porque luego es un crecimiento, luego requiere de un entrenamiento personal, autodidacta, constancia. Y eso no se adquiere tampoco ni en talleres ni en clases. Se adquiere, pues depende un poco de cada persona. Sí, y yo ahora veo los resultados también. O sea, veo niños, niñas que han empezado con nosotros en talleres con 8 o 10 años, que ahora incluso algunos están dentro de la asociación también, como formadores, como especialistas, están en ese plan. O entrenando por libre, vamos, o viviendo en Londres y practicando parkour, felizmente. Sí, eso hay de todo. Es una pasada también la comunidad que hay. A mí me parece una comunidad súper bonita. Sí. Sobre todo a diferencia con otros deportes, porque si te soy sincero, creo que el parkour es de los deportes con menos rivalidad que pueda haber. En el sentido, rivalidad me refiero, en el sentido de, joder, por ejemplo en el fútbol pues hay, por ejemplo, eso es competitividad, hay mucha competitividad, pero por ejemplo en el parkour veo que todo el mundo se ayuda entre todo el mundo, y creo que es una característica que a mí me acercó también bastante a eso. Sí, es una práctica sana, es una práctica sana
desde su comienzo, también, desde el comienzo de compartir. Entonces, joder, nosotros viajamos a otras ciudades, eso sigue existiendo también. Hay grupos que viajan a otras ciudades para reunirse con los practicantes de esa ciudad y compartir, que al final es... las RT que se llaman, ¿no? Sí, las RT son reuniones de trafeur, son quedadas, son entrenamientos en diferentes ciudades y, joder, la gente ofrece casa también. Y eso sigue existiendo. Hombre, cada vez igual un poco menos porque pues todo está más masificado. Pero a nosotros nos siguen llegando correos de gente de Alemania, de Hungría, de cualquier parte del mundo. Voy a ir a Bilbao un mes por trabajo, por estudios, por cualquier cosa. Y me gustaría quedar, no sé, piden información, pero también quieren reunirse contigo. Otros ofrecen casa también, piden, me podría quedar en algún sitio tal, voy a ir estoy de tour, me quedo estos días en Bilbao, ¿sabéis de alguien que pueda ofrecer casa? Pues y la comunidad es sana, la gente lo ofrece también. Yo de hecho creo que tenía yo 12 años cuando eso, vinieron unos chicos australianos que hacían parkour también, que se puso por el grupo de que hace pues parkour sí. serio. Y también necesitaban hospedaje y demás y estuvieron en mi casa un par de días también. Mira, que se llamaban Ross y Pat. Ross y Pat se llamaban. No sé si te acuerdas de ellos. Me acuerdo de ellos, me acuerdo de ellos. Pero... Uno así con melenita. Sí, pero ya no les sigo la pista. No, yo les sigo siguiendo ahí en mi cuenta, sí, les sigo siguiendo y siguen entrenando, ¿eh? Siguen ahí con lo suyo. Qué bien, qué bien. Y la verdad que, mira, gente súper amable. Yo cuando les dije a mis padres, porque claro, al fin y al cabo yo vivo con mis padres y con 12 años más, ¿no? Era como, joy, pero ¿por qué? No sé qué tal. Y yo, pero qué bueno, qué tal. Yo les estuve convenciendo, ¿no? Porque a mí también me hacía como ilusión de que vinieran pues alguien de fuera que entrenase y demás a mi casa, ¿no? Y la verdad, yo creo que estuvieron hasta más contentos mis padres con ellos que yo incluso, ¿sabes? Porque compartieron bastante con ellos. Que no, si tú mejor que nadie sabes todo, si es que lo has vivido también, sí, has vivido sí. este mundillo. Total. Sigue haciéndose, también, sigue haciéndose. La gente suele ofrecer casa, que es algo bastante interesante. Otra gente, pues no, pues va a un hotel o cualquier albergue o en otros sitios, bueno, se van quedando. Es que yo me acuerdo, por ejemplo, de estos chicos de Ross y Pat que se llamaban, lo que estaban haciendo era como una vuelta. Un tour, ¿no? Un tour por Europa, me parece que era. Sí. Pero luego también se fueron, me parece que a África, hicieron un tour recorriendo todo África, no sé, se dieron como una vuelta al mundo, en verdad. Sí. Es una pasada, porque fíjate, gracias al parkour, bueno, a ver, el viaje lo costeas también. Claro. Pero joder, tienes oportunidades también de ahorrarte un poco el alojamiento. Totalmente. Y, joder, bueno, por ser ya lo máximo, la comida también, si te quedas a cenar o te quedas a comer con estas personas, pues es una oportunidad única también. Sí. Fíjate, recorrer el mundo en este plan, además, conoces gente con tus mismas aficiones, conoces lugares también de parkour que no sale en ninguna guía turística, es decir que sí, totalmente. Ahora cada vez más, bueno, ahora ya hay mucha información, pero ahora pones en Google parkour en una ciudad y igual te salen hasta los sitios para practicar spots, parkour, ¿no? Te salen los spots, pero bueno, antes no había ninguna guía de si voy a he dicho el ejemplo de Francia ya había más, pero bueno, si voy a Polonia, ¿hay parkour en Polonia? Pues a lo mejor sí, pero ese rincón, esa plaza de esos muros no la conoce la comunidad de parkour de allí. Claro. Entonces, si te reúnes con ellos, joder, pues descubres ese espacio. Claro. Que no tienes otra manera de hacerlo. Sí, porque como tengas que ir buscando sitios por todos lados, no vas a encontrar todo. Puedes intentarlo, pero hay tantos rincones que no. Es complicado. Es complicado. Y cuando hiciste la comunidad, ¿ya conocías a mucha gente que hacía parkour o lo hiciste con ayuda de otras personas para juntarlas a los que hacen parkour? No, ya estábamos unos cuantos, ya estábamos una veintena, igual 30 personas. 30. Sí, ya estábamos 30 y es cuando decidimos pues fundar un poco la comunidad. Claro, pues ya teníais las personas ya para hacerlo. Sí, realmente una asociación no hace falta 3 personas para montarlo. Es decir, y teníamos la experiencia también de haber creado la anterior para conseguir esos fines, pues teníamos la experiencia de, bueno, esto es algo sencillo de hacer y formalizarlo un poquito. Entonces sí, no, lo hicimos bien y fijaros el auge de cuántas personas empezamos, éramos 4 al comienzo. Cuando yo conocí el parkour, tuve la suerte de los primeros días que salí un poco a practicar parkour en la ciudad, coincidimos en la zona del Wengen, que están como las bolas, el corcho,
Sí, es una buena zona para empezar realmente, Sí, es una buena zona. Y coincidí con otras 3 personas que estaban empezando también, tío. Joder. Wow. Y empezamos a raíz de eso, nos compartimos el contacto, empezamos a quedar y fue cuando empezamos un poquito a practicar por la ciudad. Y claro, luego se fue uniendo más gente, cada vez más gente, y ya es cuando... Y hasta el día de hoy, ¿no? Y hasta el día de hoy. No sé, ¿tú sigues en el grupo de quedadas? Sí, sigo. ¿Cuántas personas? 150. O más, 150 qué o más locura, personas. Sí. Y eso, claro, contando solo a los practicantes que tienen autonomía para desplazarse. Porque luego, entre clases, talleres, habrá vamos, muchísimas más personas. Miles igual. Sí, no contamos a los niños, pero sí, hay muchos practicantes de parkour y que no están tampoco en el grupo. Pero bueno, que entre todos nos conocemos. Sí, eso es algo también súper bonito, que al fin y al cabo todos nos conocemos entre todos, ¿no? En ese mundillo. Sí. Y es lo que te decía antes, por ejemplo, la ayuda que te puede dar cualquier persona, por ejemplo, para cubrirte en un salto que te puede dar miedo, ¿sabes? Que te quiten esas barreras también me parece excelente. Hay mucho compañerismo en ese aspecto, sí. Y sí, la confianza también. Al final yo estoy muy contento. Ahora estamos un poco repartidos, pues porque algunos están viviendo en Madrid, Yagoba, Joseba están viviendo en Madrid, en otras ciudades. Estamos un poco repartidos también. Joseba, por ejemplo, entrena mucho sin zapatillas, ¿no? Bueno, Joseba sí, estuvo entrenando mucho tiempo sin zapatillas y también con zapatillas de suela fina, minimalistas, muy finito, que ahora han vuelto también a estar... Ahora es cuando realmente se han puesto de moda las zapatillas que tienen formato de pies, como no llega a ser barefoot, de descalzo, pero son unas zapatillas que tienen la silueta de los dedos y se están poniendo de moda ahora en los gimnasios de CrossFit. Wow. Para entrenar descalzo, porque claro, la mejor postura del cuerpo es la de tu propio peso, sin ningún tipo de zapatillas, y ahora es cuando se está poniendo de moda. Claro, nosotros lo hacíamos antes lo utilizábamos para saltar, pero sí, porque te requieren realmente con zapatillas, no tiene nada que ver con entrenar sin zapatillas, ¿eh? Y yo lo probé, yo estuve también unos cuantos años entrenando sin zapatillas. Claro, la técnica la mejoras, y tienes que empezar realmente de cero. Sí. O sea, porque tú saltas con zapatillas y tienes una técnica. Tú saltas sin zapatillas y dices, me hago daño. Tengo que empezar, pero acortar las distancias que salto y empezar desde cero, a saltar cada vez más y saber recepcionar tu cuerpo. Claro, luego eso se nota en la técnica. Luego cuando saltas no haces ruido, no caes con una técnica mucho más perfecta, porque de lo contrario te haces daño. Exacto. Te duele además el impacto de la planta del pie. Claro. Y claro. Eso sí requiere, ¿eh? No lo recomiendo tampoco porque es una forma un poco brusca de trabajar la técnica, pero es como la haces bien o te haces daño. Pues bueno, pues no es lo más recomendable. Sí, es mejor empezar con un calzado medio, ¿no? Una media, en una suela ni muy fina ni muy gruesa, una normal, ¿de acuerdo? Sí. O sea, sería eso, ¿no? Empezar primero con una suela, digamos, intermedia y luego ya con el paso del tiempo, pues igual probar a hacerlo descalzo, ¿no? Para pulir mejor... Para pulir técnicas, sí. Sí, hay mucha gente que de la comunidad de parkour, hay mucha gente que entrena descalzo, que lo lleva como una filosofía también, de me voy a quitar las zapatillas para entrenar. Y salto ya, pues al final, poco a poco, llegas a unos niveles que salta como si tuviese zapatillas. Claro, eso luego es asombroso, porque lo ves en vídeo y dices, ¡jo, esta persona si salta sin zapatillas! Pero claro, es que tiene detrás, no ha empezado, no hacía parkour como nosotros y de repente se ha quitado las zapatillas y salta. No, pues ha empezado poco a poco sin zapatillas. Poco a poco. Es que yo cuando le veía yo eso, a mí me impresionaba, porque veía que metía unos saltos sin zapatillas que digo, es que yo hago esto y me reviento el pie. ¿Y tú, Javi, tú empezaste a hacer parkour sin zapatillas? No, yo empecé con zapatillas. Ah, bueno. Sí. Es así. Mira, de hecho cuando empecé a hacer parkour, a los 2 o 3 años, 2 años y medio por ahí, me compré las zapatillas de Storro, que me hacían mogollón de ilusión, era como, guau, quiero esas zapatillas. Me las compré 2 veces y la verdad que, mira, he tenido zapatillas y zapatillas, pero esas zapatillas, la verdad que estaban muy preparadas para eso. Storro es un grupo de parkour inglés que además, claro, qué mejor que un grupo para lanzar al mercado unas zapatillas. Wow. Claro, lo sabes todo, sabes qué es lo que necesitas, qué no. Entonces, yo no las llegué a probar, no las llegué a probar, pero sí, las he visto también y digo, pues unas zapatillas buenas, son recomendables para eso. ¿Y estaban de moda en ese momento?
Yo no se las vi a mucha gente. No llegaron a realmente. ponerse tanto de moda porque eran caras, tío. Sí. Valían 100 euros igual. Entre gastos de envío y Sí. eso eran unas zapatillas de 100 euros. Pero claro, las zapatillas que estaban de moda eran Las Nike estas. Kalenji. Kalenjis de 12 euros. Las Kalenjis blancas de 12 euros. Buena idea. Son malísimas. Yo ahora las veo, digo, eran malísimas, pero claro, es que costaban 12 euros. Ya. Y tenían una suela pues de goma un poco bastante decente, no era una sola pieza, pero se asemejaba. Y dices, bueno, pues por lo menos está bien. Sí, para 12 euros y total las voy a desgastar, ¿no? Las vas a desgastar, sí. Y joder, yo es que he desgastado muchas zapatillas. En un fin de semana que igual nos íbamos a otra ciudad a entrenar, claro, estábamos el sábado entero entrenando. Y algunas veces igual nos quedábamos en la ciudad y hasta el domingo también en casa de alguien. Yo he estropeado unas zapatillas en un fin de semana. En un fin de semana, de wow. coger y decir, buah, ya tiene agujero. Wow. Entonces ya eran para tirar. Claro, si las zapatillas te cuestan 12 euros, pues te lo puedes permitir. Claro. Si valen 50, ya te duele un poco. Claro. Sí. Hay que valorar. Mejor que no sean las Storror. O sea, las Storror. Que te A mí- gastas 100 pavos para que se te A ver, joden a los 2 días. Esto hay que decirlo, me duraron como 2 meses como mucho, ¿eh? O sea, sí, Claro, diciendo- Bueno, no, Pero bueno, las disfruté en su día. Sí, y aquí zapatillas ningún grupo ha sacado, porque al final requiere ya de bastantes medios. Así como Bueno, camisetas, pantalones, merchandising, hay de todo. Mm. Pero zapatillas no ha llegado a salir zapatillas. Storror es el grupo más famoso del mundo, ¿no? Sí, te podríamos decir. diría que sí. Es, a nivel profesional es quien es... Sí, tiene recursos. Porque claro, Storror también es muy conocido por el tema de los saltos tan locos que se hacen saltando edificios. Sí, Y bueno, claro. saltos que tú los ves y dices, me cago en la leche, ¿cómo está haciendo esto? Sí, no, es... O sea, que te llevas las manos a la cabeza, ¿sabes? Yo alguna vez, incluso lo he visto ahora, he dicho, madre mía, es que... Sí, hay saltos muy extremos. Por así, la palabra es Sí, extremo. sí. Pero claro, luego hablamos, si queréis, de la palabra extremo también. Es curiosa. Es que tiene también su aquel, porque al fin y al cabo está todo en la mente, ¿no? Vale, sí, puede fallar igual el material en el que estás saltando, igual puede fallarte un muro, pero cuando se hacen ese tipo de saltos se comprueba todo muy bien, se comprueban las dos partes y la recepción va a ser buena y tal. Y al fin y al cabo una persona con toda esa práctica, si sabe que... A ver, siempre puede estar ese error de fallo, ¿no? Pero si sabría que puede fallar, no lo haría, ¿sabes? Es una persona que está muy segura de ello y realmente Exacto. lo hace totalmente consciente de las consecuencias que puede traer. Exacto, ¿no? depende de la persona también. Influye mucho pues la persona y su percepción también. Ujú. Sí. Entonces, bueno, esto al final tiene varios documentales donde se ven bastante los saltos que preparan. Los saltos son saltos, he dicho extremos, claro, para mí un salto de este horror es extremo. Hay saltos que dices, joder, estás en un edificio de Hong Kong, son 50 plantas, saltas una distancia que yo creo que no llego. Entonces, claro, para mí no es que sea extremo, es que es un suicidio Claro. si realizo ese salto. Claro. Pero para alguien que es capaz de llegar, que tiene el nivel, o sea, que esa distancia la llega, que no siente tanta presión al realizar el salto. Porque claro, algunos saltos los medimos un poco a nivel de estrés. Es decir, ¿cuánto estrés te genera ese salto? Pues si no te genera demasiado estrés y te sientes con la calma y la confianza para hacerlo, es mucho más seguro para esa persona que para otra que le genera un nivel de estrés mayor. Entonces, claro, esa persona puede realizar el salto y siempre hay un margen de error. O sea, hablando de que, joder, que puede pasar una paloma y golpearte en mitad del salto y despistarte. O sea, siempre en todo salto puede pasar cualquier cosa. Pero bueno, analizando un poco las consecuencias, pues dices, ¿puede dar ese salto? Pues bueno, luego en vídeo se muestra que sí, ¿no? Porque esa persona realiza ese salto, todo sale bien y dices, joder, pues parecía imposible, parecía un suicidio. Pues no lo es, realmente. Esa persona ha salido ilesa y además lo ha hecho bien, lo ha ejecutado con buena técnica. Entonces Claro. ahí sí, hay mucho para pensar también en ese aspecto. Claro, o sea, también depende tanto del nivel físico como del nivel en el que estés mentalmente como para prepararte para hacer un salto de esas características. Claro, es que si lo enlazamos un poco con el parkour, es una práctica extrema, pues es que depende de muchas cosas. O sea, depende de la persona y depende de todo. Depende de todo. Depende Sí. de dónde estés haciéndolo, depende de todo. Exacto, depende del lugar, depende de la persona, depende del nivel de la persona, depende de las consecuencias que pueda haber, depende de los elementos, ¿no? Porque tú dices un salto mínimo a una barandilla, claro, no has comprobado la barandilla,
Si no compruebas la barandilla, puedes saltar y se puede romper. Claro. Si se rompe, ¿qué pasa? Pues que te la puedes clavar. O sea, que te puede, que es un salto mínimo, pero si no... Que puede tener terribles consecuencias. Que puede tener terribles consecuencias. Y de hecho, la mayoría de golpes que nos hemos dado nosotros son por tonterías. Son por no estar atento. Camino por un muro y de repente, no estoy atento y me tropiezo y me doy en la espinilla con todo el muro. Y digo, ¡ay! ¿Qué me recuerda? Me he hecho un cortecito y digo, me he hecho un cortecito y estoy sangrando. Una tontería. Y sí, es así. Sí que fíjate. Es como subirte a un murito, claro. Mi mayor salto extremo podría ser subirme a un muro despistado y haberme caído. Pues sí. Sí, porque al fin y al cabo también depende mucho de la concentración que se le eche, ¿no? Sí. Al fin y al cabo yo, por ejemplo, cuando entrenaba, cuando menos concentrado estaba era cuanto más fallaba, ¿no? Sí. Igual me resbalaba, igual cualquier cosa, pero... Y en saltos, como tú dices, pequeñitos, que no tienen ningún tipo de complicación, digamos, en el sentido de que era algo que me podía hacer incluso con los ojos cerrados. Sí. Pero claro, igual iba a desconcentrar, iba a lo mío y podía fallar. En cambio, luego, cuando iba a hacer un salto que requería de más concentración, porque era un salto un poquitín más peligroso, digamos, lo hacía y me salía bien. Porque al fin y al cabo tenías mi punto ahí centrado. Estás mucho más atento. Es verdad que en las alturas, por ejemplo, pues parece que hay mayor riesgo y realmente lo hay, porque las consecuencias si estás subido a 5 metros, pues si algo sale mal son mayores que si estás caminando por un banco a 30 centímetros del suelo. Eso es una realidad. Pero sí es verdad que el nivel de concentración es mucho mayor también. Y tú estás preparado, o deberías, por lo menos, si te has subido ahí arriba, deberías haber valorado todas las consecuencias para hacerlo. No estar ahí arriba y estar pues en un nivel de estrés súper grande, que estés tan nervioso que te puedes bloquear, ¿no? Que te tiemblan las piernas, al igual que para realizar un salto. Que no te pueden temblar las piernas para realizar un salto. Porque entonces no estás preparado para realizar ese salto. No estás seguro de hacerlo. Tienes que bajarte y tienes que planteártelo. Claro. Y claro, que puedes realizar ese salto y que puede salir bien, pues sí, pero ya estás en un nivel de consecuencias un poco diferente también, que hay que ser responsables con ese aspecto. Mira, por ejemplo, un salto que nunca he hecho y que en verdad me da rabia, porque era un salto que se lo voy a hacer a todo el mundo, es la Megapreci de Peñota. La Megapreci de Peñota, ¿sabes cuál te digo, sí, ¿no? sí, la famosa Megapreci. Que bueno, luego al final venía gente que no había venido nunca a Peñota y se la hacía como si nada, pero yo, por ejemplo, que vivo ahí, era como, madre mía, este salto, y es que a día de hoy es que me subo ahí y digo, pero ¿cómo puede ser que no me la haga? ¿Sabes? O sea, es como... Me la quiero hacer, pero no sé, todavía no me veo preparado a día de hoy. Es la percepción también. Luego hay que saber un poco la percepción o cómo ves tú. Tú tienes que ser capaz de ver cuánto eres capaz de saltar. Es decir, nadie realiza un salto sin saber que va a llegar. O sea, son muy pocas las personas. Yo he conocido a muchísimos practicantes y muy pocos practicantes he visto que digo, este tío no sé si está seguro de que va a llegar o no. Pero muy pocos. Igual te diría 2 personas que dices, este tío salta a lo loco. O sea, porque salta y luego descubre si llega o no. Igual te hablo de 2 personas, de las miles que he conocido. Es decir, que puede ocurrir muchas cosas durante el salto, pero tú no realizas un salto, un movimiento, sin tener seguridad de que eres capaz de hacerlo. ¿De acuerdo? Bueno, esa seguridad, ¿cómo se consigue esa seguridad? A base de entrenamiento, a base de decir, yo soy capaz de saltar 9 pies y medio. Salto 9 pies y medio. Y este salto, yo me subo arriba y digo, lo veo, llego. ¿Por qué? Porque tiene menos de 9 pies y medio o está justo en 9 pies y medio. O hay más altura de donde vas a saltar que vas a recepcionar. Luego lo calculas. Entonces al comienzo, pues bueno, nosotros con los niños, pues para trabajar un poco esa seguridad, sí miden los pasos. Dices, a ver, vamos a hacerlo con pasos. O sea, tú saltas 8 pies, ¿vale? Pues este salto tiene 8 pies. En teoría deberías llegarlo. Claro, luego está el nivel de estrés que le supone. Tienen poca experiencia en ese tipo de saltos. Entonces, claro, saltan a nivel, son capaces de hacerlo, 8 pies, a nivel. Le subes a un murito, ya no son capaces de hacerlo. ¿Vale? ¿Por qué? Porque no tienen seguridad para hacerlo. Entonces, claro, vamos a bajar el muro. Poco a poco, vamos a jugar con diferentes niveles, diferentes elementos. Y poco a poco adquieren esa seguridad. Y al final consiguen esa seguridad y hay un momento que ya tú ya no necesitas medir los pasos. O sea, tú te subes a un obstáculo y desde arriba sabes si llegas o no. Sí, lo ves y ya lo sabes. Lo ves y eso es lo que, claro, entonces ningún salto
si tú sabes que que llegas a ese salto, claro, no es un salto extremo, ¿no? Porque un salto extremo yo lo interpreto como un salto que no sé si voy a llegar o no voy a llegar. No sé si voy a hacerlo bien o no voy a hacerlo bien. Entonces, ¿qué haces en ese sentido? ¿Lo intentas? Pues te juegas la vida, ¿no? Claro. O llego y dices, joder, como algunos saltos famosos, si no llego me caigo al agua. Bueno, pues ¿qué pasa? Si no llego, te mojas, ¿vale? Pero claro, si no llego, me caigo 30 metros, no es una opción. Claro que no. No es una opción. Entonces, bueno, valorar un poquito las consecuencias de eso, sí. Bueno. O sea, yo sé que la llevo realmente, pero es que es lo que tú dices, mentalmente claro. Es como que me bloqueo. Te faltan saltos previos, te faltan diferentes elementos. Sí. De ir poco a poco y decir a otros sitios, bueno, pues esto paso y hago otros, ¿vale? Hago otros y al final hay un momento que dices, me veo capaz. Sí, eso es una parte muy bonita del parkour también. A mí algo que me gusta mucho del parkour es ver un salto, decidir si soy capaz o no soy capaz de hacerlo, o incluso digo, joder, yo me veo capaz, pero hoy no me apetece, hoy no es el momento, ¿vale? Porque me apetece entrenar otros aspectos, ¿vale? Ya está, pueden pasar 2 meses, ¿vale? En esos 2 meses yo tengo en mente ese salto que no he hecho, ¿vale? Un salto de gato. Un salto de gato y llegar a un muro, un salto de gato preci, ¿vale? Yo no lo he hecho, ¿vale? Bueno, pues durante esos 2 meses que yo estoy entrenando en diferentes sitios, voy adquiriendo confianza y mejorando también la técnica para luego, el día de que vuelva a ese lugar, pueda ser capaz de hacerlo o pueda plantearme si soy capaz o estoy preparado en ese momento para hacerlo o no. Y eso, joder, yo eso he descubierto, eso es algo que me gusta mucho, viajar a otras ciudades, realizar saltos nuevos y luego volver a la propia ciudad, a sitios donde entrenas habitualmente y ver incluso nuevos saltos que no habías visto. Y dices, joder, ¿y si esto es posible hacer? Y lo planteas y dices, joder, pues sí, lo intentas, lo consigues y dices, joder, qué éxito, ¿no? Sí, qué gratificante también. Yo, por ejemplo, cuando vino Goop, no sé si te acuerdas, hace... Ha venido un par de veces, sí. No sé, la última vez que supe que vinieron, hicieron un salto ahí en el Parque Blanco, justo enfrente del Parque Azul, que es que yo ese salto, yo pensaba que era imposible, o sea, es que ni me lo había planteado. Claro. Yo había visto los muros, pero es que ni se me había ocurrido a mí decir, pero ¿esto cómo va a llegar alguien? Y luego de repente vi ahí en la RT que de repente cojo uno de estos y ya veo, ¡pum! Y encima se ve a gato. Me quedé y yo digo, pero qué barbaridad es esta. Te abre la mente también. Y sigue habiendo, A mí sí, yo sigo sintiendo eso también, de gente que viene de otras ciudades a Bilbao y hace saltos que yo no había visto, o no me había planteado, o no lo había visto nunca, tampoco. Y sí, ahí hay gente de todas partes del mundo con muchos niveles. Al fin y al cabo también, eso de que venga gente de otros lados ayuda mucho porque te puede abrir incluso la mente para hacer ese tipo de saltos. Sí. Es decir, este es un nuevo reto. Sí, el punto de vista de otros practicantes es esencial también. Totalmente. Incluso entre nosotros mismos, porque yo si voy a entrenar solo a un espacio, un sitio nuevo, ¿vale? Pues habrá cientos de cosas que no me planteo. Y en cambio, si voy acompañado con Odey, José o con otras personas, joder, me abren también un poco ese punto de vista y, joder, me enriquezco también de su creatividad. Es decir, joder, mira, pues se ha planteado este reto que yo no había visto. ¿Puedo ser capaz de hacerlo? Bueno, voy a intentarlo, tal. Y sí. Podríamos decir también que el parkour ayuda a la creatividad. Sí, realmente es muy creativo. Es decir, para trabajar, para mejorar la creatividad, lo mejor de todo no es en un espacio lleno de obstáculos. Es decir, plántate delante de una barandilla una tarde entera, ¿no? Pues a ver qué haces. Te planteas con las ganas de entrenar, ¿no? Una barandilla, tienes esa barandilla. A ver qué haces. O sea, yo me tiro un par de horas en una barandilla, en 2 muros, en cualquier sitio. Sí. Y dices, y al final sacas provecho de donde parecía que no lo había. Exacto. O sea, una cantidad de cosas que puedes hacer, ¿sabes? En plan, la descubres estando ahí haciendo. Sí. Adri, te lo imaginas. Sí, no, es muy completo. ¿Cómo crees que ha evolucionado la sociedad, o sea, la percepción de la sociedad con respecto al parkour? En plan... Hoy en día es más conocido, ¿de acuerdo? Es más conocido porque ya hay mucho más información. YouTube, hay cada vez más youtubers también que lo han difundido. A mí esto me sorprendió mucho también. Hay público joven que sigue a youtubers de parkour. Ellos no practican parkour ni se han planteado en ningún momento practicar parkour, pero en cambio siguen contenido de personas que hacen parkour y narran sus viajes, sus aventuras,
wow, ¿no? Porque joder, tú te centras, si te gustan los videojuegos, pues igual conoces a estas personas que hacen contenido de videojuegos. Pero, joder, si tú no tienes intenciones de practicar parkour, pues te parece majo este chico y le sigues sus vídeos de parkour. Bueno, pues te saben decir lo que es un gato preci, lo que es un reverso, lo que son movimientos de parkour sin tener la experiencia propia de haberlo practicado. Y eso es interesante. Hoy en día todo el mundo conoce, si tú le dices qué es el parkour, alguien te da una definición. O sea, buena, mala, es indiferente, pero ya no es como, ¿qué es eso? Que antes era, cuando nosotros practicábamos, joder, mucha gente se nos acercaba a decir, oye, ¿esto que estáis haciendo, cómo se llama? ¿Qué es? Pues claro, lo ven de una manera también organizada. Es decir, igual nosotros estamos dos tíos saltándose en la calle, pues igual se quedan como, estos están un poco mal de la cabeza. Pero si justo estamos dando un taller en la calle o en un evento preparado, con ayuntamiento, materiales, andamios, gente practicando, pues hay mucho público que se acerca. Oye, ¿esto cómo se llama esto que estáis haciendo? Entonces, hoy en día ya se conoce más. O sea, ya es una práctica bastante conocida. Sí, y más aceptada también, yo creo. Y más aceptada también en la sociedad. Puede haber ayudado también los espacios habilitados para la práctica los parkour parks, ¿no? Los parkour parks. Aquí en Bilbao tenemos dos. El de Sarrico, ¿no? El de Sarrico y bueno, el de Matico no sé si habrá influenciado algo porque está ahí como aislado, debajo un puente, como escondido en una zona que rehabilitaron de un barrio, antes era una estación de tren, entonces rehabilitaron toda la zona, pero sigue muy aislada, entonces lo vamos a contar como sí o como le damos medio punto. Pero sí, tenemos el parque de Sarrico, que ya es un espacio más grande. Y luego en Gorliz hay diferentes parkour parks, también en un pueblecito de ¿cómo se llama? Bueno, hacia Donosti, pero es Vizcaya todavía, ¿eh? Y sí, hay otro pequeño parque. Entonces, bueno, esos puntos pues también ayudan un poco a recoger la práctica y son lugares que a gente o niños que quieren empezar, pues empiezan a ir saltando. Empiezan un poco mejorando sus habilidades, ¿no? Sí, al final como está un poco más preparado, digamos, ¿no? Porque te ponen como un poco más lo básico, ¿no? Para que puedas hacer un poco de todo. Tienes variedad de obstáculos. Y con un suelo, digamos, pues acolchado, ¿no? Sí. Que tampoco, si te caes, tampoco te vas a hacer gran cosa. Está preparado y trabaja un poco, pues, bueno, nosotros, pues al final, que lo practicamos con diferente perspectiva, nos sirve como punto de reunión. O sea, si queremos dar un taller de iniciación, pues es un sitio estupendo. Si queremos reunirnos ahí y luego movernos a las zonas de alrededor, pues también. ¿Vale? Pero bueno, al final, pues a quien está empezando una zona así, pues le viene muy bien, porque tiene barras, tiene barandillas, tiene muros de diferentes alturas. Pues puede practicar un poco todos los movimientos o todas las técnicas propias del parkour. Nosotros, a mí ya los parques de parkour para clases y así, si no, no lo piso. Porque prefiero una plaza y correr, saltar, que quedarme ahí en un espacio. Pero bueno, recomendables al 100%. Sí, por supuesto. Uno de los miedos que había uno de los miedos que tenemos al principio es, nos van a montar un parque y a ver si nos van a prohibir saltar en la calle. Porque eso, dices, parece una tontería. ¿Cómo te van a prohibir saltar en la calle? Bueno, solo hay que poner una ley, ¿eh? Solo hace falta una ley, es decir, que no requiere mucho. Y en otras ciudades ha habido intentos también, ¿eh? Ha habido intentos también de decir, vamos a sacar una ley contra esto. Y dices, no. Pero bueno, eran por motivos más intereses privados. Joder, ¿por qué van a saltar estos tíos en la calle si yo tengo un gimnasio y pueden venir a mi gimnasio a entrenarlo? Claro. Pero bueno, ya son intereses privados que no llevaron a ningún sitio. Privar a alguien de poder saltar en la calle, a mí me parece como prohibirse correr. Un delito. Sí, es como prohibir correr. Dicen, al fin y al cabo es otro deporte. Tengo una pista de atletismo, ¿por qué va a correr la gente en la calle? Me interesa que vengan a correr a mi centro. Claro. Ridículo, realmente, ¿no? Totalmente. ¿Vas a prohibir saltar en la calle? Prohibiendo la salud, básicamente. Claro. Y la actividad física. Sí, hay cosas que entiendo y dices, bueno, pues no puedes subirte a figuras o estructuras públicas, pues lógica común. No deberíamos, ¿no? Porque al final es una estructura pública que es de todos, pero hay que cuidarla. No puedes estar saltando por arriba, ni puedes subirte. Ves unos andamios, pues tampoco tienes que trepar hasta arriba, ni estar saltando, porque conlleva riesgo, ¿vale? Pero bueno, utilizar otro tipo de elementos es algo que
que es natural. Antes cuando entrenabas había un mogollón de personas que ¿pero qué estás haciendo? Bájate de ahí, no sé qué. Sí. Alex Segura, por ejemplo, subías hacer mucho cliva y con eso, ¿sabes? Sí. Me baja, o sea, sale así como un vecino ahí, como echándole la bronca, ¿sabes? Sí. Ahora ya, por ejemplo, no veo tanto ese tipo de vídeos. Igual puedes ver uno, pero muy de vez en cuando. Sí, hombre, yo entiendo todas las perspectivas. Es decir, tú no puedes saltar en un muro que pertenece a un chalet o a la casa de alguien. Es decir, veo lógico que esa persona se enfade. Pues como si saltas a una pared, a la ventana, porque hay muchos espacios en la ciudad en los que te puedes subir a un muro o a una barandilla y saltar a la repisa de una ventana. Pues que es en esa ventana es de alguien. Claro, yo entiendo que si lo haces, esa persona se pueda enfadar. Pues no lo hagas, tío. No, hay 1000 cosas más para hacer que sí, eso. Hay sitios y sitios para saltar. Exacto. Entonces, pero sí es verdad que la gente, al haberse normalizado un poco más, no nos llama tanto la atención. Yo supongo que también porque el miedo a lo desconocido es algo bastante llamativo, ¿no? O sea, si las personas no conocen lo que es esto, pues bueno, puede generar un miedo de decir, estas personas ¿qué están haciendo? Están robando, están rompiendo algo, están haciendo vandalismo. Entonces, cuando eso ya se reconoce, pues ayuda a que no tengamos tantos problemas. De que no estemos en la plaza y de repente llegue la policía, que vamos, hemos tenido pero cientos de ocasiones en los que la policía ha venido y no nos ha dicho tampoco nada. Es decir, estáis saltando en una plaza, en un parque, en un sitio público, no es una vía de tránsito, no estáis molestando a nadie, no estáis estropeando ningún mobiliario urbano, podéis estar aquí, o sea, no hay ningún problema. Entonces no hemos tenido en ningún momento ningún problema con la policía. Chancha, municipales, nacional, no ha habido ninguna disputa. No. Y para alguien que está empezando en el parkour o alguien que quiere empezar a hacer parkour, ¿qué consejo le darías para que pueda empezar sin lesiones? Yo me pondría en contacto con alguna asociación o alguna persona que practicase parkour, por lógica. Es decir, puedes aprender de manera autodidacta o puedes contar con la ayuda o pedir ayuda a alguien que sepa. ¿Cómo vas a aprender mejor? ¿Con un profesor o por ti, por tu cuenta? Pues siempre con un profesor. Que de manera autodidacta, pues también, porque hoy en día hay tutoriales, o sea, hay muchísimos tutoriales, guías, manuales, hay mucha información, cosa que antes no había. Entonces, pero siempre alguien que sepa te va a saber ayudar mejor. Claro. Es decir, yo por ejemplo, a los alumnos que tengo, sé perfectamente cuánto salta cada uno. Conozco si es capaz de hacer un salto o no hacerlo. Y va un poco en esa línea de eso, de llevarlo por ahí. Sí, de decir, bueno, ¿podrías realizar este salto por tu cuenta? Bueno, sí, pero las consecuencias podrían ser otras, que si lo haces con ayuda. Y por supuesto que la tienes, que la vas a tener. Me gustaría que nos cuentes alguna anécdota divertida que te haya pasado así entrenando. Tengo alguna, la primera que se te venga a la cabeza, alguna que digas tú, ¡buah! Esta anécdota la tengo que contar. Tengo muchas. Sí. A ver, la primera que me ha pasado por la mente, fíjate, tiene que ver con un McDonald's. Fíjate, no vamos a hacer publicidad, pero hicimos un viaje a Madrid, a un evento que organizaron en la feria de Madrid. ¿Cómo se llama? Que no me sale. IFEMA. La feria. O sea, entonces, era un evento de 5 días, 5 días, un fin de semana y algún otro, de verano. Y claro, estábamos en la feria, entonces no solo había parkour, había un área de parkour y había pues otras actividades, gimnasia, patines, había de todo. Era como una feria de cultura urbana. Entonces nosotros estábamos en la zona de parkour, porque algunos compañeros también daban talleres, estaban un poco metidos en el tema. Y nos quedamos hasta tarde en la zona, hasta tarde igual, hasta las 1, 2 de la mañana. Entonces, claro, salimos a cenar y había un McDonald's de esto de carretera justo enfrente. Había un McDonald's y nada, cenamos algo, comimos algo allí y luego nos teníamos que volver. Teníamos casa, teníamos alojamiento de un chico de Madrid ahí, pero claro, teníamos que coger el metro
Creo que ya sé cuál es porque he visto algún vídeo. Es que creo que está en vídeo, creo que sí, hay material documentado. Hay vídeo. Teníamos que coger el metro a la mañana, que igual como aquí en Bilbao, pasará cada media hora, cada 40 minutos. Y pues otros 30 minutos, entre que igual esperábamos el metro, 30 minutos, volvíamos otros 30 minutos. Y a la mañana siguiente, que teníamos que madrugar para volver al recinto, teníamos que estar a las 9 o a las 10 de la mañana por el tema de talleres. Pues decimos, juegos, es que nos dieron las 2 de la mañana, 2 casi 3 de la mañana. Tenemos que ir en metro, volver, si vamos a dormir 3 horas. Bueno, pues justo en el McDonald's de carretera, en la salida, pues había pues una zona, un parque. El Chiquipar. El Chiquipar, ¿no? sí, el Chiquipar del McDonald's. Bueno, pues ahí nos metimos y ahí amanecimos. Y lo peor de todo es que yo recuerdo haber dormido súper bien. O sea, llevábamos todo el día entrenando, estábamos agotados y recuerdo, pues uno entre el pasillito del otro así como en la piscina de bolas, otro en la red que tiene. Dormimos ahí 6 o 7 tíos ahí. Entonces, claro, a la mañana siguiente, el personal pues se fue a su casa a dormir y a la mañana siguiente, no estaba dentro del McDonald's, estaba justo el típico que hay fuera. El típico que hay fuera. Pero claro, vimos cómo los trabajadores se marchaban, no nos vieron y a la mañana siguiente, pues cuando nos despertamos estaban abriendo ya la llave a la madrugada. Y sí, está en vídeo por alguna grabación de ahí, de buenos días, tal. Sí, yo lo vi ese vídeo. O sea, ya cuando has dicho eso del McDonald's, ya el recuerdo de Madrid, ahí está, sí, hay un pequeño fragmento. Sí. Y no, sí, es divertida. Al final es entre amigos, es un momento divertido. Sí. Y pues sí, esa es la primera que me ha pasado por la mente, fíjate. Durmiendo en el Chiquipar del McDonald's. Y desde ahora lo ves por ahí y dices, joder, cuando veo uno de carretera digo, mira, ahí dormí yo una vez y además es cómodo, ¿eh? Encima de eso. Lo recomiendo, mira. Menos mal que no llovió. Pondría estrellas en Booking. Y sí. No. Y menos mal que es Madrid, no Bilbao, porque si no estuviese lloviendo y... además una noche de verano. No, pero claro, está tapado, ¿no? Sí, está, sí. A ver, tampoco... Sí, no sé si entrarían goteras si lloviese, pero sí, está tapado. Y una noche de verano son una noche de 20, 30 grados. Entonces... entonces tranquilidad. Plácidamente. Pues luego no tuvimos ni que coger el metro, dormimos, podemos descansar un poco más. Estupendo. ¿Qué tan importante crees que es la alimentación para una persona que hace parkour? Se dedica a hacer este deporte. Buena pregunta, ¿eh? Pues nunca lo he enfocado en la práctica del parkour. Es decir, pues a nivel de entrenamiento, esto te lo puede decir un nutricionista. A nivel de rendimiento, ¿qué se recomienda? ¿Qué cantidades? Pero a nivel de parkour, yo no te la sé responder, porque no he seguido tampoco nunca una dieta, una alimentación concreta para la práctica del parkour. Es decir, dentro de lo que es alimentación saludable, intento mantenerla. Pero bueno, si no practicas el parkour, pues lo mismo, intentaría mantenerla también. Pero bueno, que si me apetece comerme una palmera para merendar, pues me compro una palmera y me la como. Es decir, que no... O sea, no hay como una dieta estricta, digamos. Claro, no hay una dieta estricta porque al final es una práctica un poco más... ¿cómo sería? No es tanto llevado al rendimiento, es decir, que es un poco una práctica libre. Claro. Si lo llevas con una práctica libre, imagino que un atleta de parkour profesional que dice, yo quiero sacar el máximo rendimiento, pues a lo mejor sigue una dieta estricta, pues alta en proteína, alta en unos nutrientes que le puedan aportar rendimiento. Claro, pero mi caso no es, y el de la mayoría de practicantes de parkour me imagino que tampoco es, ¿eh? O sea que para hacer parkour no hace falta tener un estilo de vida saludable o exigente en ese sentido. No, para el normal, no, para cualquier práctico deporte, es decir, lógica común. Claro, lógica común, pero si fumo y practico deporte, pues son cosas que pueden ser compatibles. No son tan compatibles, ¿no? Claro. Entonces, pues va un poco en esa línea. También, no tiene algo específico tampoco, ¿eh? No. Pero bueno, pero mira, siguiendo un poco con el tema de nutrición, puedo decirlo, pero sobre todo el sistema inmunológico, te quería hablar. Porque yo eso tengo que investigar, no sé si habrá algún estudio, si alguien se ha animado a hacerlo, pero yo me he dado cuenta
joder, que tengo dependerá un poco del sistema inmunológico, bueno, las vitaminas que tomes y todo, pero el hecho de entrenar en la calle, a veces cuando llueve, es decir, que igual tenemos un taller o tenemos un entrenamiento que hemos quedado, está lloviendo y estás entrenando, ¿de acuerdo? Entonces, luego yo me noto que a nivel de resfriados o enfermedades de este tipo, pues no tengo tantas, o sea, no he tenido tantas en los últimos años, tenía muchas menos. Y eso me lo planteo cada vez que entreno en la calle y me miro las manos, que digo, esto, si me lo meto en la boca, vamos, amanezco, reventado, porque te miras y dices, joder, de trepar muros, de saltar obstáculos, te tienes que limpiar bien las manos, claro. Porque se te quedan, vamos, esto es un pozo de bacterias. Sí. Pero sí, no, yo noto eso, de evitar enfermedades, o sea que... Sistema inmunológico, pero supongo que como cualquier práctica igual en exterior. Como una práctica en igual exterior, porque el cuerpo se habitúa, ¿no? Y se habitúa, sí, está más... Sí. Está más expuesto, por lo tanto igual coge también sus propias protecciones, quizás, sí. ¿no? No hay, de parkour no hay no creo que haya ningún estudio específico. Sí es verdad que como cualquier otra práctica en exterior igual podría haber algo, Y tengo pendiente desde hace tiempo, pero no me he puesto con ello. Tengo pendiente, digo, buah, esto tiene que haber algo seguro. Porque pues lo notamos, seguro. Sí. De actividades en exterior, sí. De ser, entrenar en exterior, pues que equivaldría pues igual a tener menos riesgo a tener pues un catarro o un resfriado. Supongo que estás en unas condiciones un poco más extremas a nivel de temporal, que si te metes a una sala de gimnasio, te duchas y sales para casa, pues no es lo mismo tampoco. Claro, al final tu cuerpo se habitúa a estar en una condición más lineal y no tan, digamos, ahora frío, ahora un poco más de calor, ¿no? Sí, claro, hay tantos factores, dependerá también, pues eso, frío, territorios. ¿A qué lugar te gustaría, ya que igual que tienes pendiente hace tiempo, o que lo has visto y dices, me encantaría ir a este lugar para poder entrenar? Sydney, Sydney. Es que hay una zona en Sydney que es una pasada, igual has visto, porque es como los primeros elementos de Assassin's Creed. Es un parque, que es un parque, ¿cómo se llama el parque exactamente? Se llama como el parque de sobre la autopista. Seattle, no Sydney, me he equivocado yo. Digo, no. Freeway Park en Seattle, que pensaba que era Sydney ya, me estaba equivocando, digo. Es una pasada. Australia no puede ser. Nos vamos para... Wow, pues sí que es increíble, O sea, tiene un montón de cosas ahí. Sí. Avión, ya cruzas... está lejos, Está lejos. Y este verano tengo previsto ir a Estados Unidos por, turismo, viaje turístico. Pero me queda un poco lejos también, el estado de Seattle. Pero sí me gustaría visitarlo porque me parece una pasada. Y de hecho es un tipo de parkour con el que yo disfruto mucho, que es el de correr. Es decir, carrera y superación de obstáculos. Sí. Que en un parque, por ejemplo, de parkour, eso no puedes hacerlo. Claro. Porque se te acaba. Está como muy concentrado. Sí, después de hacer círculos, puedes hacer zigzag, te la puedes apañar mucho. Pero, joder, dame carretera y voy recto superando obstáculos. Es una pasada. Es una pasada. Correr, saltar, moverte en línea recta. Sí, yo al fin y al cabo es como lo describiría el parkour. Sí. O sea, digamos, el movimiento, ¿no? Sí. Mientras corres y superando. Sí, es un estilo que me gusta. Y, joder, de hecho tuvimos esa práctica, no duró mucho tampoco, porque a nivel para organizarla es difícil, pero sí tuvimos, cuando salieron las primeras carreras de la Spartan Race y todas estas, pues nos pusimos también un poco así, diciendo, vamos a entrenar de esta manera. Y, joder, quedamos en algún sitio de San Ignacio y hicimos rutas de correr. Voy a hacer la ruta corriendo y superando obstáculos. La trazamos una primera línea como a modo de entrenamiento ya preparado, no improvisado porque ya sabíamos por dónde cruzábamos, pero joder, voy corriendo por aquí, de aquí sé que tengo un banco, lo voy a saltar, sigo, y tuvimos un par de entrenamientos así que yo recuerdo bien. Lo que pasa es, claro, tampoco puedes hacerlo entre muchas personas. Que no puedes ir con 30 tíos por la calle, pues son en pequeños grupos. Y sí, tiene que volver también eso. Me acuerdo, por ejemplo, hablando de eso, de que tampoco se puede hacer con mucha gente, cuando hubo la red esta de GUP que comentaba antes. ¿En Peñota? Sí. Que se hizo ahí una toma, literalmente todas las personas que vinieron a la RT, bajando todo Peñota. Sí. Madre mía, menuda locura. De hecho, es de las pocas situaciones que creo que vecinos llamaron a la policía y nos echaron de la zona.
fíjate, Peñota, que es una plaza sin tránsito, que no tiene absolutamente nada, pero había tanta concentración de personas, nos reunimos tantas personas de ciudades de Santander, de Donosti, de todas las ciudades, que éramos tantos que la policía no solo nos echó de la plaza, sino que luego nos perseguía también. A ver dónde se van a meter estos tíos. Que somos pacíficos, es decir... Sí, que cualquiera diría que íbamos a hacer cualquier cosa. Y escapabais haciendo parkour. No escapamos. Digo, sí, persígueme a donde quieras, pero dices, joder, hay sí una concentración, pero de chavales que están saltando, están haciendo actividad física. Claro. No están molestando a nadie. ¿Quién se ha quejado? Porque, ¿bajo qué argumentos? Es decir, vale, os desalojo, venga, cada uno a su casa, joder. Estos 5 son de Santander, estos 4 son de Donosti. Ya, aparte, que como que para mi casa, o sea, yo estoy en la calle, no puedo estar en la calle. Es decir, pero aún así, joder, no quería que nos reuniésemos y dices, hablamos con ellos también, pero bueno, pues una patrulla que ese día no tenía nada mejor que hacer, siendo sinceros. Porque dices, joder, no somos unos, no sé, activaron un protocolo de cuando vienen equipos de fútbol de otras ciudades. Que se ponen... Sí. Dices, no es la misma situación. Pero es de las únicas, yo te diría, de situaciones que la policía nos ha echado de un sitio sin ningún tipo de argumento, no, tenéis que marcharos. Dices, ¿por qué? Y no te saben decir ni por qué, ¿no? Pero ¿y a dónde nos marchamos? No, fuera, todos fuera, cada uno para su esto. Y dices, joder, cada mocho ¿qué me estás diciendo? Venga, cada uno para su casa, ¿qué me estás contando? Ya. Y sí. Y son cosas en verdad que también dan rabia, ¿no? Porque al fin y al cabo, joder. Claro, supongo que hay de todo también, al final. Son cuerpo de policías, hay de todo. Claro. ¿Qué crees que es lo más extremo que has hecho nunca siendo parkour? Lo más extremo. Yo, hablando de situaciones de llevadas al extremo, pues un poco ese índice, esa sensación, esa pequeña sensación de nerviosismo, de que te pueda, estar en un estado de no estar cómodo, no he tenido muchas ocasiones tampoco, porque siempre he sido bastante consciente de las consecuencias y mi nivel de estrés nunca ha sido tan alto como y yo conozco mi nivel de estrés, es decir, me empiezan a sudar las manos, como cuando estamos nerviosos por algo, te empiezan a sudar las manos. Esa sensación yo la conozco perfectamente y no he tenido tanto ese nivel, o sea, más que alguna escalada igual en alguna zona o algún... Si te recuerdo, la que me viene a la mente es la Dama del Lago, el rocódromo que hay cerca de París, que es un rocódromo que, bueno, como empezaron los primeros practicantes a subirlo... Este que es así como un triángulo, sí, ¿no? La Dame du Lac, la Dama del Lago, es un rocódromo pues, que tendrá 15-20 metros. Entonces, claro, hay que escalarlo, se escala muy fácilmente por un lateral, porque es como caminar por un murito, así, de este grosor, ¿vale? Y el murito sigue así, no se estrecha tampoco, pero se va inclinando. Claro. Se va inclinando poco a poco hasta llegar a un punto en el que está en esta posición, tú ya estás suspendido y bien agarrado, porque hay apoyos, hay cortes para colocar los dedos, hay pivotes para sujetarte bien, pero se queda en esta inclinación, ¿no? Claro. Y para subir a la cima, que dices, vale, estoy aquí y podría subir arriba, pues la última pieza está en esta posición. Entonces tú estás aquí, tienes que meter el brazo así y hay un momento que tienes que suspenderte en el aire. Y lo peor de eso no es la subida, es la bajada. Es decir, que eso yo lo habíamos visto en cientos de vídeos. ¿Cómo se llamaba el chico este que hizo un vídeo en ese mismo sitio bajándolo haciendo parkour? De David Bell, eso que no me salía. David Bell, además fundador también de la práctica ahí en Francia. Claro, esa zona es famosa por esos vídeos de cómo él se movía en ese, que es un rocódromo, pero bueno, se puede escalar, tiene diferentes saltos y sigue estando como la cuna del parkour esa zona. Y claro, ya que estabas ahí, pues al final pues dices, bueno, pues vamos a subirla. ¿Somos capaces de subirla? Sí, pero claro, el nivel de estrés era muy alto. Claro. Y yo lo recuerdo muy alto. Y yo subí y bajé 2 veces. Y a lo mejor si estoy solo, si voy solo a visitar ese sitio, no lo vuelvo a hacer tampoco. Porque recuerdo ese nivel de estrés y recuerdo ir subiendo. Mi nivel de estrés era tan alto que que bajaba. Es decir, llegaba hasta cierto punto, miraba abajo, estaba un ratito arriba y bajaba. Es decir, y volvía a descansar un rato y volvía a subir un poquito más, ¿vale? 1 metro más, ¿vale? Miraba, me relajaba y bajaba.
Y después de un par de veces pero captándolo igual, ¿no? fui bajando el nivel de estrés y hubo un momento que ya subí y nada, y estuve ahí arriba un ratito y luego bajar. Luego bajar, ya te digo, el riesgo realmente es al bajar, porque es cuando tienes que colocarte ahí y claro, tienes que colocar las piernas de una manera que encajen con la pieza, que es muy gruesa, pero tienen que encajar, ¿vale? Y bueno, y eso sí. Y lo hice un par de veces. Luego ya al final reducí mi nivel de estrés. Pero es una de las ocasiones que, joder, que he sentido, que me he sentido bastante incómodo. Y no te diría que muchas más tampoco. No te diría que muchas más. Algún salto que me subí arriba y digo, no estoy preparado todavía. O sí estoy, voy a hacer unas prácticas, pero no tanto como eso. Bueno, las consecuencias de caerte desde 15-20 metros son importantes. Sí, son a tener en cuenta. Entonces, sí, joder, sí. Tampoco se ve que era tan alto. O sea, sí que es verdad que en el vídeo del David Bell se ve que es alto, pero... Igual te he dicho, igual son 10-15, pero no recuerdo, pero no es tan alto, ¿eh? De hecho, cuando lo ves en persona dices, es más bajito de lo que parecía en vídeo. Sí, pero claro, David Bell no sé, igual no sé qué altura tiene, pero un 80, pues sí mide por ahí también. Joder, o sea que eso ha sido alto. Lo que pasa es que aunque fuesen 10 metros, bueno, aunque fuesen 5 metros, si caes 5 metros para atrás, estás también un poco vendido. Sí, a merced de lo que puedas hacer en el aire. Claro. Pero sí, no es grave. Y no conocemos tampoco, hombre, la zona está precintada. ¿Ahora está precintado? Lleva años precintado, sí, está vallado. Realmente no se puede acceder. Pero bueno, pero no, la policía también hace un poco la vista gorda porque es inevitable. O sea, claro. Esa zona es como un sitio, digamos, es la cuna del parkour y va gente de todo el mundo. O sea, hay gente de Estados Unidos que viene específicamente para ir a esa zona. Claro. Entonces, han hecho un viaje tan largo, les pones un vallado, una valla, les da igual la valla. Claro. Van a saltar o van a esperar a la noche y van a subir de la manera como que sea. Claro. Entonces, prohibirlo, hombre, hay una serie de normas, ¿no? Pero no puedes prohibirlo tampoco, claro. A menos que la tires abajo y ya no dices, ya no hay nada, pero no se puede. Claro. Y bueno, no ha habido tampoco accidentes en ese aspecto, o sea, porque ya al estar en esa situación estás muy concentrado, o sea, el riesgo de que haya un accidente es bajo, es bajo. Sí, porque al fin y al cabo la concentración te hace tener todos los sentidos al máximo. Sí, es así. ¿Tú alguna vez, durante todo el tiempo que ibas entrenando, has tenido alguna lesión que digamos importante, que digas tú, pues a partir de esta lesión he tenido que estar un tiempo parado, después de la lesión he notado que no he vuelto a estar igual? Por suerte no he tenido tantas lesiones, y mira, mis compañeros tampoco, con los que yo he empezado, no han sufrido tampoco demasiadas lesiones. Yo tuve la mala suerte cuando empecé, además entre colchonetas en el gimnasio, al hacer algunas volteretas, tuve la mala suerte de meter el pie justo entre dos colchonetas. Fíjate que las colchonetas de recepción son grandes, pues justo colocamos dos y metí justo el pie entre una de ellas, entonces se me quedó así y me hizo una pequeña fisura en el astrágalo, que por suerte pues bueno, soldó y ya no hubo mayor consecuencia. Y luego también una rodada, además en hierba, en un salto con un poquito de fondo, y fui a rodar y claro, la hierba estaba húmeda, aunque no había llovido, pero estaba húmeda, y entonces me resbalé y me chocó, el hombro me chocó, entonces clavícula rota, nada, cinturón, colocar, suelda el hueso y ya está. Joder, tío, la clavícula no se puede operar, ¿no? La clavícula se recupera sola, ¿no? Se supone. Supongo que se llegará a operar en situaciones muy extremas, pero no, eso se coloca bien, te ponen un cinturón, y que es habitual en accidentes de moto, deportes también, es habitual, pero nada, te colocan un cinturón así en esta posición y ahí tienes que estar 3 semanas, 3 semanas mínimo, para que suelde el hueso, y luego ya te la quitan, el hueso está en su sitio y ya suelda y es 10 veces más dura. Entonces, pues, bueno, yo sigo rodando hacia ese lado y ahora puedo rodar más tranquilo. Es mi lado de rodada, ya está preparado, ya está habilitado mi hueso. Y luego pues algún esguince, alguna tontería que hemos podido tener, cargas musculares, fibras, alguna rotura mínima de fibras, pero sí. Y accidentes de mis compañeros, pues algún golpecillo, algún espinillazo. Yagoba en Peñota se chocó la muñeca con una barandilla al hacer un salto. Estaba muy cerca la barandilla y al correr y saltar se chocó la mano. Fíjate
qué mala suerte también. Sí. Pues hizo una pequeña fisura. Ostras. Parece una tontería, pero y encima con lo más tonto, ¿no? Que digamos que ni siquiera iba a saltar ahí, digamos. Que no iba a saltar ahí, que fue a pisar justo un muro que había al lado y al estaba muy próximo a la barandilla, al hacer le dio y uno de los dedos, no recuerdo cuál, pero sí se hizo una pequeña fisura. Y escayola, fue una tontería. Y de ese tipo, pero no hemos tenido mayores accidentes, por suerte, también, sí. Bueno. Aunque bueno, tampoco son muy típicos los accidentes haciendo parkour. No, además, las nuevas generaciones, si algo veo, es que no se lesionan tampoco. Es decir, que se pueden hacer un pequeño esguince, pues porque he ido corriendo y he pisado mal. Claro. Pero no hay accidentes de decir, joder, me he roto un hueso o me he hecho... No lo hay, pero precisamente porque aprenden la base. O sea, cuando tienen una base firme de movimientos, de saltar, de recepcionar, al final es hacerlo bien, la técnica la ejecutan bien. Totalmente. Entonces, no hay tantos accidentes como parece, que dices, joder, ves los vídeos en redes sociales de gente saltando por tejados y dices, joder, estos se van a matar, esto seguro que se abre la crisma. Pero no es el caso, Así como el skate, sí es verdad que hay golpes fuertes, sí. Porque he visto muchos vídeos de, joder, tú ves vídeos en skate y dices, es que salta las escaleras, se cae entre la barandilla, malos gestos, malas posiciones y no sé cómo lo hacen para aguantar. Pero bueno, y luego a nivel internacional, nacional hay de todo. O sea, habrá accidentes de todo tipo. Cada uno lleva pues al nivel que quiere y al extremo que quiere. Sí. Hombre, también de ahí salen también los típicos vídeos de parkour fails. Sí, claro, claro, es que esos vídeos se tienen que alimentar de algún esto, pero... Sí, pero no es tan típico como se puede ver en los vídeos, que igual ves el vídeo y dices, ¡buah, mira, aquí que iba entrenando no sé qué y mira la que se ha dado! No es habitual ni darte con un muro en la cara, que dices, joder, te vas a dar en toda la cara. No he conocido a nadie que se ha dado con el muro en la cara. Saltando a quedarse así se haya dado con la cara. Con la rodilla sí. A un golpe con la rodilla ha habido, pero tripazos también. Pero de esto que te resbalas y ¡pum! De esto de que vas con los pies, resbala mucho el muro y chocas, pecho. Pero nada, pero en la cara no lo he visto. A mí se me ha pasado alguna vez. Sí, que bueno, al final dices, pues mira, con todo el pecho, lo has parado con el pecho. Sí, pero bueno, que tampoco es nada que digas tú la que me he dado. Pues sí, vale, te duele un poquitín y ya está, ¿sabes? Ya está. Tontería. Sí, pero no, el índice de accidentes es bastante bajo. Y además, mira, de estos hay estudios, y un chico de Alicante hizo un estudio sobre accidentes en el parkour y sobre todo qué tipo de accidente era el más habitual, y el ganador por goleada, creo que era un 46%, eran meniscos de rodilla, y eso es por una técnica mala. ¿El reverso? Reverso side flip. Sí. Acrobacia side flip. El side flip es uno de los mayores asesinos de practicantes de parkour. Porque cuando haces reverso también hay un caso, porque es que son movimientos en los que la rodilla puede caer un poco torcida. Es que me acuerdo de Imanol, no sé si te acuerdas. Sí, Imanol se lesionó. En Zamudio, sí. Imanol se lesionó rodilla en Zamudio. Sí, también. Que luego estuvo un año y pico con... Sí, se hizo lesión. Sí, por hacer encima un reverso que lo había hecho un par de veces y creo que le fueron a grabar. Sí. Y cuando estuvo grabando pisó mal o algo y... Sí, no, y compañeros, yo he conocido también casos de meniscos. Y, joder, es por una técnica, es decir, las rodillas siempre que caigan tienen que caer rectas. Esa es la técnica base. Te puedes desviar un poco, pero nunca puedes caer de lado. Porque si caes de lado, todo tu peso va hacia... Si caes hacia la derecha, menisco derecho. Está a puntito de cascar. Y es así, claro, hablamos de meniscos, hablamos de ligamento y hablamos de todo lo que hay en la rodilla. Sí. Es una lesión terrible. Cruzado, menisco, todo. Una lesión terrible. Que por suerte pues no ha habido tantos tampoco, pero sí, es la más propensa. Sí. Y es debido a técnica inadecuada. Porque por impacto, pues no llega a ser por impacto. Es por roce. Me acuerdo, caer un poco de lado. Las pirus será más habitual también en las pirus. Pero sí, en el reverso de parkour también. Caer de lado y no caer con las rodillas rectas. Eso de los motivos por los que te puede llegar a pasar eso. Sí, claro.
Pues mira, yo he tenido bastante suerte porque el Safe Live ha sido de mis volteretas favoritas. Sí, pues la verdad y nunca he tenido un problema así con las rodillas ni nada, así que mira, la verdad que puedes caer de lado, pero tienes que caer de arriba abajo para que flexione bien. Claro. Si vas en esta posición y lo frenas, es como si te frenas en seco, como si vas corriendo a saco a lo máximo y de repente metes un frenazo. Claro. Pues te lesionas. Si tus familiares alguna vez te han dicho algo por practicar esta disciplina. Al comienzo sí, porque era algo que no existía, no se conocía y dices, ¿qué es lo que haces exactamente? Pero bueno, luego al final ven en qué consiste, ven todo lo que hay, todo el trasfondo que hay realmente y luego son quienes mejor lo conocen también, quienes mejor me conocen a mí y conocen el esfuerzo y todo el trabajo que hay detrás de ello. Luego son quienes más lo conocen, pero sí, también han sido los más preocupados. Y claro, por ejemplo, le llaman los amigos a mi madre. Oye, que Arich está aquí en el parque porque se ha caído y creemos que se ha roto la clavícula. Claro, mi madre se asusta. Claro. Sí, sobre todo, pues, ¿qué estabas haciendo? Y todo ese tema. Y con razón. Pero sí, al final luego son quienes mejor lo llevan también. Sí. O sea que digamos que ha habido una buena aceptación en tu familia de eso. Por suerte sí, porque puede ser. Y de hecho yo hay familias que han dicho no, es que no quiero que practiques parkour. O que me dicen, es que mi madre no quiere que lo haga tal. O un niño que te pregunta, ¿estás haciendo parkour? Yo es que mi madre no me deja tal. Y hay de todo. A mí mis padres no me dejaban al principio. Yo de hecho cuando empezaba a hacer parkour, yo le llamaba Scorpion. Sí, iba con un amigo y le decía, venga, vamos a hacer Scorpion. Porque mis padres no me dejaban hacer parkour porque les daba miedo que me hiciera cualquier cosa. Ahora lo ves en clave, sí. Sí. Te estoy hablando, pues eso, cuando yo tenía 10 años más o menos, que es cuando empecé. Y bueno, luego ya con el paso del tiempo, pues ya vieron un poco de cómo estaba la cosa, ya vieron pues que llevaba tiempo haciendo, de que tampoco me había pasado nada. Y ya se tranquilizaron un poco, ¿no? Ya vieron que tampoco es eso de que ves en las películas que te vas a lanzar de no sé dónde, ¿sabes? Claro. Que es un poco, de lo que tú tienes mentalmente, ¿no? De decir, vale, puedo llegar hasta aquí y hasta dónde podemos llegar, ¿sabes? Tampoco vamos a hacer una locura que sepamos perfectamente que no podemos. Sí, completamente. Entonces ahí ya se tranquilizaron un poco y bueno, luego ahí me apoyaron, me llevaban a los talleres de Parkour Bilbao. Exacto. Sí. Y bueno, al fin y al cabo yo creo que la mejor decisión, llevarme pues con profesionales. Exacto, yo ese aspecto, esas familias que no le prohíben a su niño o su niña, ha visto ya un vídeo de parkour, le gusta moverse, quiere saltar, quiere practicar, sentir, porque esas personas sientan miedo, no hay que transmitirlo tampoco, hay que decir, vale, pues entonces ¿qué podemos hacer? Pues una opción es, vamos a informarnos y ver cómo, si algún profesional nos puede ayudar y de qué manera. Y yo eso lo noto, las familias están muy agradecidas también con el trabajo que hacemos. Sí, y además, y yo con ellas también, de decir, pues lo mejor que habéis podido hacer es buscar a alguien o traerle a un taller. Sí. Porque no, la solución no es, no hagas eso, y ya está. Le gusta, lo va a hacer en el cole, igual se cae y se lesiona, pues en cambio aprende bien las técnicas y aprende la base. Eso que luego quiere seguir practicando parkour, estupendo. Que no, estupendo también. O sea, que practica parkour, que conoce las bases, adquiere destrezas y luego le gusta el tenis, pues estupendo, ¿de acuerdo? Pero eso que se lleva también. ¿Cómo preparas tu cuerpo para hacer parkour? O sea, ¿qué estiramientos, cómo calientas? Yo no todos los días practico parkour, es decir, no todos, te podría decir que igual sí, porque la mentalidad que tengo es de parkour, es la mentalidad de ser fuerte, estar preparado. Entonces tengo siempre esa mentalidad, pero hay días que igual salgo a saltar, otro día que igual salgo a correr 1 hora, otro día que voy al parque de barras a hacer barras, pero siempre estoy preparándome para algo. Entonces, claro, depende un poco de cada practicante, porque hay muchos, vamos a hablar, modelos o formas de practicar parkour. Es decir, hay personas que les gusta escalar, por ejemplo, entonces practican más el tema de escalada. Hay personas que dicen, yo quiero saltar más. Entonces, pues realizo o debería realizar un entrenamiento enfocado a la pliometría, a aumentar el salto, ganar salto. Otras personas que dicen, yo lo que quiero es estar entrenando en el parque más tiempo. Pues trabajo resistencia.
o un poco más equilibrado, y luego formas, hay muchos estilos. Entonces, yo intento siempre estar un poco en todos. Es decir, no decir, me gusta mucho saltar, pues estoy aquí arriba, y escalar entonces aquí abajo, porque pasa como lo de la rodada. Es decir, no me gusta rodar, pues no ruedo. Sí me gusta rodar, pues vale. Entonces, depende un poco de todo, y lo mejor es buscar el equilibrio. Y siempre estar un poco equilibrado en todo. Salto, equilibrado. En escalada, equilibrado. En fuerza para subir muros, equilibrado. Porque, y eso yo eso lo veo bastante, de, chavales que son capaces de hacer un salto de precisión de 15 pies, o un salto de 15 pies, y recepcionarlo con la mejor técnica posible, o sea, con muy buena técnica, pero luego no son capaces de subir un muro. Y dices, a ver, atentas un poco contra la filosofía y bueno, y contra la moral, ¿no?, tuya propia, es decir, tienes que prepararte un poco para todo. Si entrenas ser un poco completo, ¿no? Ser un poco completo, ¿no? Si entrenas con una mentalidad de ser fuerte, pues tienes que valorar un poco. No puedes tener picos de estoy muy fuerte aquí y estoy muy bajo aquí. Claro. Hay que equilibrar un poco todo. Tiene que haber un equilibrio. Eso es. Entonces, ¿cómo entrenar? Depende primero en qué enfocarte y luego pues un poco todo, ver un poco todo. Desde tu punto de vista, bueno, que obviamente estás mucho más metido que yo, si se pueden conseguir ingresos a través del parkour, y en caso de que sea afirmativa la respuesta, ¿cómo se podría conseguir? Y si es tan difícil como parece. Conseguir ingresos a partir del parkour. Depende un poco en qué te querrías enfocar, ¿no? Bueno, supongo que, por ejemplo, una de las bases sería hacer las cosas bien, ¿no? Tú haces las cosas bien y entonces pues querrías montar una empresa, ¿no? Para al final pues buscar un beneficio con ese trabajo tuyo. Entonces podrías enfocarte pues de 1000 maneras. O sea, puedes montar una empresa de merchandising. De merchandising, mira, la opción, estas pulseras que hicimos, que además tú tienes también alguna, estas nosotros hicimos una remesa, no sé cuántas, igual 500, creo que eran de 500 además, y nosotros las hemos regalado. Hemos ido regalando en talleres, en eventos, hemos regalado pulseras, pero hay otros grupos que estas pulseras las venden. Sí, por 2 euros. Por 2 euros, 2,50. Esta, en masa, hacer 500, también nos salían a 10 céntimos cada una, cada pulsera. Entonces imagínate, si a ti te sale 10 euros y son pulseras de buena calidad, porque la rompes y la cortas, porque realmente esto te aguanta todo. No, sí, la verdad que sí, son buenas. Pues imagínate el beneficio de la compras a 10 céntimos y la vendes por 2 euros. Claro. Tienes un beneficio ya de más del 800. Sí, supera el 800%, que ya es una exageración. Sí. Entonces, pues mira, con merchandising podría ser una opción. Pero claro, para merchandising tú tienes que vender tu producto, ¿no? A menos que te promociones en Amazon. Voy a sacar una línea en Amazon y me la va a comprar pues cualquier chaval. Pero sí, tú puedes sacar beneficio del parkour o de cualquier otra disciplina, pues como quieras, espectáculos, talleres, algún compañero tiene una escuela, tiene escuelas de parkour también y da clases, y lo puedes llevar un poco pues por el tema de difusión o por el tema de acción, de decir, mira, yo voy a ofrecer espectáculos. Y espectáculos de parkour, voy a difundirlo de esta manera, que también es válida, está estupendo. De hecho, los GUP no daban talleres. Habrán dado algún taller de parkour, pero a sus comienzos lo que daban eran espectáculos en diferentes ciudades. Cuando vinieron aquí a Bilbao, a Leioa, en la primera vez, dieron un espectáculo que sirve como difusión perfectamente, porque tú ves a estos tíos lo que saltan y lo bien que lo hacen, y te anima también a practicarlo. Pero ellos están trabajando. Realmente vienen a entrenar porque les gusta, pero también están trabajando. Están obteniendo un beneficio de ello. Entonces hay 1000 maneras. O sea, hay 1000 maneras de obtener beneficio. O por ejemplo, Alex Segura también con el tema de los vídeos, ¿no? Por ejemplo. Tema de vídeos de YouTube también. Lo que pasa es que el tema de los vídeos es complejo porque YouTube depende un poco de la suerte, ¿no? Claro, no tanto de la suerte, sino que el público de parkour es menor que otros públicos, otras disciplinas, porque dices, ¿cuántos practicantes de parkour hay en España? Pues que habrá 10.000 practicantes, pues que vas a tener un público en YouTube de 10.000, más luego pues aficionados o gente que haya. En cambio, otro mundo, juegos, por ejemplo, videojuegos, tiene un público mucho más grande que lo que es el parkour. Claro, tú si haces vídeos de videojuegos vas a tener más beneficios o más posibilidades, aunque hay más
también hay más competencia, Claro. ¿no? Pero en parkour, no, yo creo que no generan tanto los vídeos de parkour, sino la repercusión que esos vídeos tienen. Claro. Es decir, tú tienes vídeos en YouTube, te pueden generar 2 céntimos de dinero, porque no creo que a pocas personas les genera como para vivir de YouTube. Ya. O sea, en parkour al menos, yo creo que ni Storror consigue, y eso que tiene vídeos de todos los niveles. Sí, pero sí. yo creo que ni eso. Pero claro, ¿qué es lo que pasa? Que luego estos grupos tienen merchandising. A través de los vídeos y de ser conocidos, tienen una línea bastante importante de merchandising. De camisetas, de pantalones, de zapatillas que ya vende. A partir de esos vídeos dan espectáculos. Porque están en internet, les pueden dar a conocer y eso, y a partir de eso. Te cuento mi experiencia justo, que además tengo que responder a cerrar un proyecto. El día en mayo se celebra la Feria del Libro aquí en Bilbao. Entonces justo estamos cerrando un proyecto que sobre una empresa que va a montar pues esos espectáculos por la ciudad ese día. Y quieren que nosotros hagamos parkour en algunas zonas y regalemos libros también. Bueno, pues eso es una acción pagada. A nosotros nos pagan. ¿Cómo nos han conocido a nosotros? Especialmente a través de mi canal de YouTube. Entonces nos han visto nuestros vídeos y nos han contactado para un proyecto como este, ¿vale? Qué guay. Pues es una forma de obtener un beneficio. Y luego invertimos en la asociación. Pero bueno, es un beneficio. Si fuese una empresa privada, pues el beneficio sería propio. Claro. Entonces, hay cientos de maneras, ¿eh? O sea, puedes escribir un libro y venderlo. Claro. Entonces, pues sí. Hay muchas maneras. Hay muchas maneras, sí. ¿Qué te ocurrió la idea de crear un juego de cartas simplificado para los niños? Toma ya, has estudiado, ¿eh? Sí. ¿Has estudiado? No, es que me metí el otro día y dije, ostras, yo quiero saber esto, cómo se te ocurrió. Eso, claro, yo tengo muchos proyectos, soy maestro y, joder, también como he crecido en creación de contenido, es decir, de vídeos, de imágenes, manejamos programas de vídeo, de edición de imagen, pues ahora para educación hay muchos programas también, más de diseño, de fichas, de Canva, lo conoceréis. Sí. Para todo, bueno, ahí yo creo muchísimos materiales. Entonces, esos materiales que creo, dije, joder, los tengo, pues eso, guardados en Drive, pero me gustaría también compartirlos. Pues abrí una cuenta de Instagram para compartirlos. Y sí, hay también una comunidad de compartir materiales educativos y estoy dentro de esa comunidad también. Entonces yo subo materiales, también me facilitan materiales y funciona un poco así. Y uno de ellos es un juego de cartas que creamos, sí, que además es un auténtico éxito. La verdad, es un auténtico éxito. He visto las historias ahí de los chavales ahí jugando en... Es un éxito por ese aspecto, porque gusta mucho. Y es un juego de cartas, ¿no? Un sistema no solo de colección, porque se me ocurrió porque, pues eso, ahora están coleccionando los cromos de fútbol y muchas otras cartas, incluso cartas de Pokémon, de fútbol, de cualquier tipo, que traen y las coleccionan, porque claro, en primaria no saben jugar, no son capaces de jugar a esos juegos que tienen muchas reglas, o tienen unas reglas que los niños y niñas de primaria no son capaces de entender. Entonces nos hacía falta un juego más sencillo y a la vez atractivo, porque es completamente profesional. Es decir, diseñamos cartas mediante herramientas de inteligencia artificial y luego creamos un juego con el que pueden jugar. No solo coleccionarlas, que también hay quien tiene ahí el álbum, que ha tirado el álbum de las cartas, ha comprado el álbum de fútbol de este año y no está colocando las cartas de fútbol, está colocando las cartas de Tríada de Héroes, y eso es súper chulo. Entonces, pues como ese, muchos proyectos como ese. Y es una parte de mi labor también como docente. Que tienes, aparte de lo de Tríada de Héroes, tienes más... Tengo muchos proyectos. He visto algunos, pero claro, no sabía si eran tuyos o eran de que los publicabas para compartirlos. No, todos los que están en mi cuenta son míos, son los que he creado yo y los comparto, pero sí están subidos. Y luego hay plataformas también para también obtener un beneficio. O sea, yo subo contenidos a Eduki, que es una plataforma subes un material, es como si lo tuvieses en la carpeta de Drive. Pero claro, en la carpeta de Drive está en una carpeta tuya, guardado. Puedes compartirla con quien quieras, estupendo. Pero la carpeta en Eduki es una plataforma que funciona de la misma manera, pero la gente puede descargarlo y puede donarte algo de dinero, 1 o 2 euros también. Entonces, bueno, pues ya tengo algunos escape rooms de hoja, de ficha,
que joder, la gente los compra y dices, mira, tienes un ingreso ahí parcial pequeño. Pero ayuda, todo ayuda, ¿no? De hecho, ni siquiera claro, todo ayuda y además eso lo utilizo para comprar más materiales. Claro. No lo he desembolsado a la tarjeta de crédito ni siquiera. O sea, lo tengo ahí en la cuenta de la plataforma y compro y adquiero materiales. Así que lo utilizo un poco para eso. ¿En qué se basa el juego? ¿El juego de triada? Sí, que lo expliques un poquitín aquí para que la gente, para darle un poquitín también más a conocer, ¿no? Es un juego, mira, el resumen, es un juego de cartas coleccionable, pero también jugable, y jugable es la base de todo, por lo que hemos hablado, que, bueno, sobre superhéroes y superheroínas creados con inteligencia artificial. Entonces utilizamos, ahora mismo estamos en una fase en la que los alumnos crean, tenemos una plantilla general donde ellos hacen el dibujo de la carta que quieren, escriben una descripción, que sería lo que ahora mismo es un prompt, ¿vale? Ya hemos introducido ese término en primaria. Fíjate, un niño de segundo de primaria, 7-8 años, ya está manejando prompts, ¿vale? Porque está haciendo descripciones de algo que se imagina. Está diciendo cómo es el personaje, dónde se encuentra, qué tiene en sus manos. Está describiendo todo y les estamos preparando también para el futuro, para hacer descripciones. Y a través de eso luego lo digitalizamos y tiene una carta física. Wow. Y es una con pasada, su propio personaje. Con su propio personaje. Wow. Entonces, es una pasada dibujar ahí una pequeña silueta y ya os mandaré. Y luego que tengamos ahí un personaje creado con IA, y que es una pasada. Sí. Bueno, y si eso luego lo compartimos a una carta súper profesional y súper chula, estupendo. Y si encima luego jugamos con ella, pues imagínate. Los niveles de poder que tienen, ¿no? Que he visto que tiene cada uno como su nivel de poder. Son estadísticas del 1 al 10, son valores del 1 al 10. Y el juego consiste en que el 2, que es mayor que el 1, pues si la coloco en una posición del tablero, la giro, ¿de acuerdo? La gira y la convierte en mi color. Las cartas tienen dos colores, azul y rojo. Un jugador es el rojo y otro el azul. Entonces yo, si coloco en esta parte del tablero de 3x3 en esta posición, pues le puedo dar la vuelta a la carta que tiene un número menor. Y así las partidas duran 2 minutos. ¿Y en qué se basa, por ejemplo, el poder que tiene cada personaje? Nada, están equilibrados. Es decir, cada jugador juega con 5 cartas, que es muy interesante, porque tú puedes hacer la colección bueno, es que no existe una colección, porque es infinita, vamos creando nuevas cartas cada vez. Entonces tú puedes tener todas las que quieras, pero para jugar necesitas 5. O sea, estamos divididas por niveles de cartas de una estrella, de 2, de 3, de 4 y de 5. Para jugar necesitas una de cada. Necesitas tener una carta de una estrella, una carta de 2 estrellas, así hasta 5. Entonces, claro, las cartas tienen, pues, sumando los 4 puntos, pues la de una estrella hace un total de 15, la de 2 estrellas hace un total de 20, la otra de 30, entonces así hasta 40. Y nada, es un sistema sencillo de jugar, pero que tiene muchas estrategias. Y claro, como las partidas son muy rápidas, porque ya te digo, duran 2 minutos. Coloco, vale, me fijo, de 2 a 4 minutos. Pues incluso para motivar organizamos torneos. Todos los viernes organizamos un torneo en el que se apuntan 40 personas, 40 tíos, que además yo coloco los lunes la hoja. Los lunes a la hora del patio. Antes de salir al patio la coloco en la mesa de la biblioteca. Y la gente ahí se apunta. La recojo a los 20 minutos porque ya están todos apuntados. Los 40. Van ahí como en masa. Y claro, si alguien se queda fuera, no pasa nada. Como son cada semana, pues van al siguiente. No, era lo que más me preocupaba, eso, de que se quedase gente fuera. Pero al final, bueno, pues no les importa porque juegan justo la semana siguiente. Y entonces no hay tanto problema. Y claro, es que siempre tiene que haber un límite, porque al final tenemos media hora para hacer el torneo. 40 personas ya más no pueden, porque ya requiere demasiado. Claro. Y se apuntarían, más de 40. Llegaríamos casi a completar aforo. Pero sí, es un completo éxito. Y luego, aparte de eso, también llevamos 2 años ya con ese proyecto. Facilita mucho la igualdad de oportunidades, porque igual que los cromos, hay niños que completan la colección en una semana y otros que tienen 2 cartas y otros que no tienen ninguna porque no les compran en casa. Pues aquí tienen facilidad, o sea, cada uno tiene esa igualdad. ¿Y cómo se consiguen las cartas? Las damos una a la semana. Por recursos ganan una semana. Si se presentan a torneos o asisten o están por la zona, se reparten. Es decir, pero es que más allá de eso, bueno, yo digitalizo un poco la plantilla, pero la imprimo, la plastifico porque en primaria plastifican una cara, no plastifican las láminas,
pero yo doy las láminas y ellos las recortan, las redondean y las distribuyen. Es decir, que están en todas las fases. Están en la fase de diseño, de dibujarla. No están en la fase de digitalización porque me ocupo un poco yo de eso, son bastante pequeños, ni en la fase de imprimir y plastificar por cuestiones de material, pero luego es que ellos recortan con guillotinas, además, guillotinas que no tienen ningún riesgo, guillotinan, redondean y luego distribuyen. Entonces, si damos una a la semana. Claro, al año pues tienen un montón. Claro. Las cambian, las coleccionan, días especiales, también sorteamos cartas y es una currada, pero es muy gratificante también. Totalmente. Es gratificante, sí. Totalmente. A mí, sobre todo, lo que más me gusta de esa idea, que es lo que me acabas de decir justo ahora, es de que los propios niños crean su propia carta, ¿no? Es una pasada. Yo lo veo una pasada. A mí me parece increíble. Yo lo veo una pasada porque al igual que la comida, algunos niños igual creen que la comida crece en la nevera. Y pues no crece en la nevera. Y los cromos, no voy a la tienda, pago 1 euro y tengo 7 cromos. Claro. Pues ves todo el proceso que requiere. Claro. Es decir, de dibujarlo, de imprimirlo, de plastificarlo, de recortarlo, de redondearlo, de darle forma, de distribuirlo, de ganarlo. Hay un proceso ahí muy enriquecedor, sobre todo para estas etapas. Enhorabuena, de verdad. Estoy contento con ese proyecto. Estoy contento, sí. Es un recurso también del gobierno vasco. Un recurso, ahora se lo mandamos. Una pequeña versión, pero tiene como recurso. ¿Qué beneficio obtienes de él? O sea, lo que has comentado antes de... No tenemos ningún beneficio. Ningún beneficio, o sea, es por amor al arte, ¿no? Sí, no es por amor al arte y sí es verdad que pues algunos niños dibujan a Capitán América. Claro, siendo un proyecto educativo, sin ánimo de lucro, tampoco eso se puede comercializar. Es decir, que tú no puedes vender ese producto, por así decirlo. De hecho, en un proyecto, en una jornada de proyectos del gobierno vasco, creamos algunos diseños y bueno, pues sí es verdad que es como un recurso más abierto. O sea, puede ser como un recurso, cedí yo al gobierno vasco, porque dije, bueno, lo vamos a compartir. No pasa nada, nos ayuda nuestro colegio. Tiene que mantener ese espíritu no lucrativo, de decir no quiero comercializarlo porque lo pierdes todo. Si lo comercializas pierdes la esencia de que sea algo libre y creado por y para los alumnos. Entonces no se obtiene ningún beneficio. De hecho no es que no se me ocurra, porque se me ocurren, sacas pulseras de tirada de héroes y las vendes, pero no he pensado en ningún momento hacerlo. Y bueno, gracias a los costes los financia también el centro. Por ejemplo, el papel, la tinta y eso, y el plastificado es lo que es el gasto principal, que lo invierte el centro. Así que no... Oye, pues yo creo que es muy honorable que hagas eso sin ánimo de lucro, ¿eh? Sin ánimo de lucro. Como muchas cosas así. Me parece muy honorable, ¿eh? Porque, joder, se nota que llevas un trabajo grande detrás. Sí. Y al fin y al cabo, ostras, es que... Requiere también, porque encima tenemos versión videojuego, tenemos muchas versiones. Tenemos digitalizado también en un Genially, en plataforma. Wow. Entonces, y son horas de trabajo. Claro. De hecho, las cartas, este curso, me estoy organizando por trimestres para hacer algunas modificaciones. Pero cada vez que preparo un trimestre, ya es una tarde, que estás ahí preparando diseños, imprimiendo y plastificando. Wow. Es una tarde entera. De decir, tengo 200 láminas para imprimir y plastificar, una a una. Sí. Y luego, bueno, facilita también la labor de que ellos la recorten, que no es tampoco para... En una parte sí es para que ellos tengan la experiencia, por supuesto, pero si no es que tendría que recortarlas yo. También. Entonces... Ya sería demasiado. Sería demasiado y claro. hay que trabajar en conjunto, en equipo. Claro. Ya que te dedicas a la innovación educativa, ¿podrías explicarnos cómo es esto? O sea, cómo va todo el proceso. De innovación educativa. Pues mira, te voy a hablar de no es proyecto, es un cambio de metodología que está habiendo en mi centro. Es decir, hemos integrado el bachillerato internacional, que suena a bachillerato, pero no es bachillerato realmente. Es un nuevo sistema, una metodología educativa, que vamos a ser pioneros también en Vizcaya, y le da una vuelta a todo, le da una vuelta a la forma de la que enseñamos. Esta es un aprendizaje más basado en proyectos, en redes de pensamiento, un poco ligado a las inteligencias múltiples también. Entonces, eso es lo más innovador que yo pueda ver. Claro, integrando también las nuevas herramientas de IA,
que están presentes en educación y en otros aspectos, pero hay que tenerlas, hay que conocerlas y hay que tenerlas muy, muy claras. Entonces yo he tenido la suerte, el año pasado y el anterior, fui cedido a Gobierno Vasco. Para mi centro me cedido a Gobierno Vasco para el tema de la digitalización de los centros, el plan de digitalización. Entonces, claro, he tenido una oportunidad única para estar un poco en la vanguardia de estas nuevas herramientas, tanto de inteligencia artificial como de otras herramientas educativas. Y creo que es súper, súper importante la formación del profesorado en esta nueva era, que es la más innovadora en realidad, porque hemos hablado Canva, la herramienta Canva, pues es que con Canva editas vídeos en un pispás, de lo que era una plantilla, un programa, ahora lo haces en un momento. Entonces todo eso tenemos que conocerlo primero nosotros, los docentes, y luego tenemos también que trasladarlo y enseñarlo al alumnado. Y abordando un montón de aspectos. Y eso es lo más innovador que está. Ese reto es el más innovador. Pues sí, la inteligencia artificial la verdad es que vino para quedarse. Vino para quedarse y sí, no podemos rechazarla, sino tenemos que aprender a... Tenemos que aprovechar el máximo provecho que puede dar. Sí, porque ha llegado para quedarse. No es decir, no vamos a utilizar la herramienta, no, la vamos a utilizar y tenemos que utilizarla bien. Sí. Y con la cantidad de cosas que puedes hacer hoy en día. Puedes editar vídeos con inteligencia artificial, audios creados con inteligencia artificial, imágenes, todo. Hombre, que todo tiene su peligro, porque a ver hasta dónde llega también. Sí, a ver, obviamente. Es algo que me da un poco de respeto, pero bueno, oye, mientras... Sí, no me he dicho el miedo a lo desconocido, es el principal. No, claro, ¿hasta dónde va a llegar? Pues, bueno, a ver, máquinas que fabrican máquinas, eso es el apoteosis, vamos. Pero esperemos que haya una especie de regulación, ¿no? Sí, además sí, siempre ha habido. Yo antes podía crear Mickey Mouse con la IA, imágenes de Mickey Mouse, y ahora ya no me deja, ya no me permite. No. Ya no está censurado, claro, tiene copyright. Y otros, claro, poco a poco pues se va regulando, claro, es lógico. Y hay que ser conscientes, yo lo veo normal. O sea, es algo que tiene copyright. Claro. Ahora se ha hecho, sí, pero ya hay que poner tener, un poco de freno. Hay que tener mentalidad abierta también. Sí. Pues nada, aquí ya está todo. Pues nada, yo estoy muy cómodo, así que gracias por invitarme. La verdad es que gracias a ti por venir, la verdad. Ha sido un placer. El placer yo creo que ha sido nuestro, ¿no? Sí. A mí por lo menos, mira, me ha encantado la conversación, nos has contado unas cosas súper interesantes y pues bueno, si os ha gustado, echad un like por ahí, suscribiros para no perderos más contenido y bueno. Y aquí abajo os estaremos dejando las redes sociales para que lo sigáis también y pues veáis todo lo que hace, que la verdad es que está muy chulo. Así que bueno, nos vemos en el próximo vídeo. Chao.